Anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos...
Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué ¿Cómo tal, andan? Matías Morla? ¿Cómo le va? Bien, con frío. Hoy sí hace frío, ¿eh? Hola Clau, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien, Javi? Hoy está fresco, sí, pero ¿qué importa? Hoy juega la selección, no importa, estamos todos, viste, ansiosos por el partido, la calle está como loca, no importan muchas otras cosas, mira lo que te digo. Hay una situación Sí. de que la gente está manija. De hecho, yo Sí. me traje hoy, La camperita. muy a destono de mis compañeros, Muy bien. un buzo de Argentina. Muy bien. Colores. Sí, total, vos porque tenés que ir a tribunales después de acá. Sí, siempre. ¿Siempre vas a tribunales después de acá? Siempre Va a voy a tribunales no, alguna audiencia. No, hoy audiencia no tengo, pero me encuentro con un cliente ahí en Pi también. Ah, ok. ¿En dónde? En Comodoro Pi. Pi. Ah, en Pi. Pi se Sí. le dice. ¿Adentro? Algunos le dicen pro. ¿Lo llevan a tu cliente o va por la suya? Nada, va voluntariamente. Voluntariamente, está muy bien, perfecto. Pero bueno, vamos a tener un programa habitualmente para los que se vayan sumando a partir de ahora, que en general cuando empezamos le hablamos hasta que sumemos un poco. Un programa donde vamos a hablar de causas judiciales, Sí, señor. como todos los programas, como todos los martes de 10 a 12, pero vamos a hablar bastante del Mundial. Tal cual. Este, Y vamos a no hablar sé de un qué es tema- lo que le llama la atención a ustedes, yo ya tengo 2 o 3 temas que me A llaman ver. mucho la atención. Por ejemplo. No, bueno, yo creo que es el Mundial que, primero, el Mundial de los por ahora, ¿no? Por ahora. El Mundial de los rompeprodes, Sí, señor. los Sí, rompeprodes, el prode que se juega en el laburo, acá, allá. Hoy cuando entré le decía a los chicos que están ahí detrás de manejando toda la parte técnica que hay un meme que me gusta mucho que dice, hay un prode de mercado pago, mercado Sí, libre. sí. Hay un meme que dice, si el Mundial sigue así le voy a terminar debiendo plata a Galperín. ¿Por qué? Porque no es que te cobra Mercado Pago. Vos No. podés apostar y No, si te terminás da- primero te regala algo. te da- ¿Cómo sí. están apostando los nenes, eh? Bueno, y el segundo punto es el Mundial de la ludopatía. Ujú. Yo les voy a dar algunos datos, a ver si coinciden. A ver. Primero, el break ese que se hace para, ¿cómo se llama? El cooling break. ¿cómo Sí, se llama? para refrescarse. Si ustedes miran muy bien, Sí. hay mucha publicidad de juego. De hecho, el Mundial, las grandes publicidades son de agencias de apuestas. Todo bien, son oficiales, no nos vamos a meter contra los que bancan No. el Mundial, el fútbol, pero cuidado porque hay muchas no oficiales, hay mucha estafa. Ahora les voy a contar una cosa que me llegó. Sí. Este, Y los menores que no pueden apostar, por lo menos en la Argentina. Pero ¿qué pasa? Tenés billetera virtual. ¿Tienen los menores, muchos, una billetera virtual Sí. en la que los padres le pueden ir dejando Sí. la mensualidad, la cosa de la semana? Sí. Sí. Y segundo, estás con el teléfono y el televisor. No necesitas más nada para apostar. Mm. Aparte se apuesta a cualquier Online. cosa. Y online a lo que venga. Cualquier cosa. Es un botón. Sí. Y yo, no sé, yo no tengo menores en mis grupos de WhatsApp. Pero tengo todos mayores. Bastante, se ve que son bastante ludópatas mis amigos. Yo no juego. Debe ser uno de los pocos vicios que no tengo. Y lo que quiero decir es, me impresiona cómo juegan. A mí me llamó la atención ayer mi hijo que me hizo un comentario, tiene 18 años, y los amigos de la facultad estaban apostando 5.000 pesos cada uno, se Exacto. ganaba. Ya es algo como que es tipo una tarea Sí. del conjunto. Sí, algunos apuestan 5, que es lo más común, pero yo he visto apuestas de 30 y 50 en los laburos. 30.000 pesos o 50.000 pesos Pero pará, en el por laburo prode. contra el prode del grupo de amigos. Claro, del grupo ese que vos formás ese prode. Sí. En el final del mundial, Sí. bueno, el que se acercó más o hizo más puntos, Se lleva todo. se lleva todo. Y si hay empate, por diferencia de goles. Esa es histórica. Sí, claro. Esa es histórica. ¿Cómo se llamaba lo que hacían antes? Que hacía antes La polla. Claro. Ah, no, perdón. El grande T, ¿no? el era? grande El grande sí. sí, pero eso era distinto. Ahí no tenías que apostar a No plata. tenías que Te poner daban plata. premio por acertar, hacer cambio de Claro. jugadores y demás. Vuelvo. Esa era de Clarín. Vuelvo. El prode que vos decís, Sí. es lógico, es el prode que hacíamos. Yo tengo hace muchos años prode de algunas, no voy a contar ni de qué, pero de un torneo de golf que nos interesa, en un grupo de golf que nos interesa, Ajá. apostamos, ponemos un poco de plata y armamos un equipo de 3 golfistas y los 3 tuyos salieron mejores que los 3 tuyos, ¿entendés lo que quiero decir? Sí. Bueno, el prode común entre amigos es viejo. Es viejo, sí. Yo estoy planteando que acá hay una cosa que es el teléfono y la facilidad para apostar por teléfono, la rapidez. Sí, de una plataforma estás Sí. hablando vos. Claro, no, sí, por supuesto. Eso es nuevo. Es que eso te lleva, es decir, el apostar entre amigos te lleva también al otro.
Claro. ¿Entendés? Porque avanzás un poco más y traes al otro y decís, che, aposté, ¿por qué no te sumás? Dale, poné unos mangos, qué sé yo. ¿Sabés Y así cuál se es la van sumando. diferencia? Y el, Vos cuando, el peligro, estás ¿no? entre amigos ya armaste, vas armando, ya está. Sí. Es eso, es la hay uno que pone las reglas. Acá te hacen el break ese para que vos puedas apostar por los corners que vienen. Sí. O si la pelota se va al lateral. Tarjeta amarilla, expulsados. Es una locura. Y porque además si vos ves la propuesta que te hace la aplicación de apuestas, te están ofreciendo todo el tiempo algo. Sí. 10.000, si pones 1.000 te damos 12.000. Ya Yo tenés me todo acuerdo, ahí, tenés que apretar el botoncito. nada yo me más. acuerdo un partido Te del ofrece- ascenso hace 2 años más o menos, en donde se hablaba de todo esto, Pasó en la Eurocopa, eso es lo que vas a contar. sacan del medio, No, no, pero recibe un defensor y la tira afuera. No, pero eso pasó en la Eurocopa, no, en la Champions pasó. Sí, sí, y acá también. Ah. Y acá también y se investigó, no se llegó a nada, pero hubo una gran sospecha. Yo no creo. A ver. Sí, hablando de investigación, el monseñor Adrián Guedes, que es un arzobispo, hizo una denuncia en Comodoro Pi por el tema del juego ilegal, y la denuncia la hace un papás de compañeros de colegio que en los recreos iban y apostaban. Ah, Entonces está haciendo una denuncia del arzobispo. Lo buscaron a él para que tome conocimiento público la denuncia, y creo que la ingresaron en PI la semana pasada. Ah, bien. Ahí se va a poder destapar el juego clandestino. Es un tema nuevo. Claro, porque vos metés un punto que también, yo digo la ludopatía en general con la facilidad que te da el teléfono, la tele y una billetera virtual. Lo que vos decís es todo lo que hay detrás ilegal, porque digamos las legales son las que bancan el mundial, son los grandes auspiciantes del mundial. Vos ves cada corte de los Claro. partidos y demás, las legales. Entonces, las legales son legales. Después habrá que ver cómo los padres cuidan las costumbres de sus hijos o cómo. Ahí vamos a tener un tema. Sí. Con las legales. Vos acabás de meter las ilegales. Ilegales, Y ahí está claro. el problema. Y ahí hay delito. Y ahí me entra justo lo que me pareció. Hay dos formas, estuve leyendo sobre eso porque me interesé. Hay dos formas de las ilegales para engancharte. Te ofrecen ganancias extraordinarias rápidas, te Claro. aparecen en los scrolls de mayor rédito. TikTok, Claro. de Instagram. Entonces te ofrecen, si vos depositas tanta plata acá, por esto te ofrecemos una ganancia rápida, no el esquema de las legales. Ojo con las ganancias rápidas que te ofrecen, que te aparecen en el teléfono. Y otra, te ofrecen vaticinios. Es el que te trata de convencer de, esto está todo arreglado. Escuchá la que me pasó, te lo quiero mostrar. A ver. Esto está todo arreglado, el mundial está todo arreglado, ¿sí, no? Y nosotros tenemos la posta. Y Mirá con vos. eso te quieren enganchar, Mirá vos, Pará, ya. las piensan todas. Por Bueno, decir pará. que ya se sabe, ellos ya saben quién va a ganar el mundial. Pero ¿cuál es el gancho para que eso suceda? Pará, porque le saqué un Captura. print de pantalla, sí, se van a morir. Entonces, ¿qué pasa? Mirá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Te mandan, dice, ya sabemos quién va a ganar, qué sé yo, tenemos acá todas las predicciones. Entonces te mandan los partidos, ahora se los muestro primero a ustedes. Dale. Hasta los que se jugaron hasta ahora, esto me llegó a mí hace unos días. Por ejemplo, el 2-1 de Brasil, el 3-0 de Suiza, el 4-1 de Estados Unidos a Paraguay. el mejor partido del mundial. Estados Unidos A Paraguay. jugó a Paraguay. O sea, hasta los partidos que jugaron hasta hoy te mandan el resultado que ya salieron. Como diciendo, mirá, les pegamos a todos estos y te ponen los resultados de los partidos para abajo. Vos ves y decís, la vienen pegando. ¿Qué dice la Argentina? La viene Ahí está. Argentina 2-1. Gana 2-1. Sí. Ajá. ¿Entendés? Ahora gana. 2-1. Bueno, Es no, que pero probable, ya, pero puede esto ser. que me llegó hace 3 días, Claro. ya falló en otras cosas. y 4 a 0 España a Cabo Verde, y- por ejemplo, y- le ponía acá, Ah. cuando me querían enganchar a mí. Ah, mirá. El gancho es, adivinamos todo hasta ahora, Claro. enganchate con Suponte nosotros, que así porque de te fácil. estamos dando la posta de ¿Cómo van a ser los cómo resultados? está arreglado el mundial. Mm. Obviamente que hay que ser medio gil para entender que Pero le van a cae, pegar vos sabés que mucha gente cae, y Sí. no por ser giles, sino porque son confiados y tentados. Porque esto es como cuando, viste, te engañan por teléfono. Es lo mismo, decir, ya no cae. Y por ahí cae gente de tu misma edad, de menos edad, de más edad. Son tipos que están, yo siempre digo, estos estafadores están las 24 horas del día pensando cómo joderte la vida.
¿sí? Ellos no descansan hasta que enganchan. De 100 que tiran, por ahí enganchan 20. Para ellos es negocio. Sí. Es como los que están en la cárcel, lo mismo. Y generalmente lo hacen los que están en la cárcel, por eso tienen tiempo. La señora que me da una mano en mi casa hace muchos años, tenemos una relación muy cercana, ¿viste? Entonces, yo cuento mi vida, pero bueno, no importa. Le tengo dicho que por favor no acepte cuando le dicen que tiene que ir a buscar, que apriete el link que le llegó el claro. paquete al correo. Sí, claro. Le digo, no aceptes, Sí. no aceptes porque te roban los datos del teléfono. Exacto. Una vez por semana o cada 15 días viene y me dice, Sí. mirá, me llegó esto. Me cagaron en el Por suerte WhatsApp. No, por Ah. suerte no lo abre, ¿viste? Pero me vuelve a preguntar. Le digo, Ah, no, de esto nada. sí, sí. Nada que te inviten a que llegue por correo. No vas a apretar el link, ¿eh? Sí, sí, no vas a pero- apretar el link. Ahora hay uno nuevo, viste, que te dice, salió por todos lados, que te lo mandan por WhatsApp. De Si te Netflix. llega un link que dice video de cómo Argentina salió campeón mundial, no lo abras. ¿Viste? ¿Viste que siempre parece algo de Bueno. eso? No lo abras. No me llegó nunca, pero la verdad que nunca lo abriría tampoco. Pero bueno, es verdad, hay mucha gente que esa curiosidad, ¿viste? Qué sé yo, cosas porno, por ejemplo. Cosas de fotografía. Mirá a la actriz o al actor tal cual, mirá lo que le pasó. Tic, adentro. Te comieron todo. Y lo otro dicen que el estado de Los algoritmos también, claro, Sí. exacto, sí. Con el algoritmo, bueno, sí, viste, por ¿A eso vos te hackearon? te Algo le hackean dijiste eso. que sí te hackearon. Bueno, ¿De qué? eso de ¿De porno? Tremendo lo tuyo. mujeres Estaba buscando muebles. mobladas. Ah, Mobladas. ¿Te acordás la palabra moblada? la moblada. No, muebles. Acá Sí. no vamos a decir ni quién, pero nos No, dicen que no, a él lo lo decimos. engancharon vendiéndole muebles. Sí, dice muebles. Y dicen que la situación de alegría o excitación por el triunfo de un partido o la situación de estrés por la derrota de un partido Estás con adrenalina y no medís, claro. Exacto. son los momentos ideales para cometer estafas. Digo, ya que somos un programa que hablamos de temas de la vida Sí, cotidiana señor. judicializables, me quedé pensando Prevención. un poco en eso de que tengan cuidado con la Sí. cuestión. Y si alguno de los que ya se están enganchando, los estoy viendo acá, a los que se engancharon, nos cuenta, primero, si están haciendo PRODE o no, y si los rompeprodes les están rompiendo el PRODE, los partidos rompeprodes. Y segundo, si apuestan, cuenten. Ujú. Y sincérense, ¿apuestan o no apuestan? Porque creemos que yo creo que es el mundial de la ludopatía. Y ¿Vos tercero, llamás ludopatía a lo ilegal o a todo? no, a todos. No me voy a meter con los sponsors. Va a ser recordado como el mundial en donde se desarrolló y mucho. No es que el mundial. Es que hay una, competencia de empresas de juego, no de juego clandestino, de juego. Auspiciante de todo el fútbol argentino. Es más, acordate el que fútbol mundial. hace 2 años a esta parte, muchos famosos argentinos fueron condenados, indagados también aquí en la ciudad de Buenos Aires por justamente promover el juego clandestino o el Eso. juego que no está autorizado Ilegal. en la ciudad de Buenos Aires, Yo exactamente. cuando hablo de la ludopatía es como que se está generando un caldo entre lo legal, que no lo puedo cuestionar, porque está regulado, es legal, está todo bien. Después cada padre, cada familia verá cómo Sí, arregla lo la legal lo situación. único que te excluye es que los que puedan apostar sean menores. Mm. Sí, sí, pero lo legal también genera un caldo de cultivo social, digamos, Sí, sí, sí. ¿entendés? Sí. Y de lo que metiste vos, ojo, porque ilegal está lleno y ahí sí, anda a cobrarle a Galán. O Tal sea, cual. difícil. Bueno, ¿Qué ya tenemos en nuestra primera Bueno, entrevista. dale, después vamos a volver a hablar del Mundial Sí. y una cosa vamos a decir. El otro día hablamos bastante, un poco hablamos de Maradona en el Mundial de Rusia con Putin. Hablamos bastante de la parte... ¿Trajiste algo, Fede, vos? ¿Alguna cosita? Ok. Hablamos bastante del momento en el que Maradona se cruza con Putin, que fue en el sorteo del Mundial. Sí. Hoy vamos a hablar un poco de la imagen esa de Maradona y del Mundial. ¿Vos estuviste con él todo el Mundial? Todo el mundial, sí. Así que puedes contarnos varias cosas. Varias cosas, todo el sí, Mundial. sí, sí, todo el mundial. Vamos a poner algunas imágenes. Yo me acuerdo de la imagen de él así, tipo Diego Desaforado. un águila. Sí. Con el rayo de sol que le daba el sol. en Sí. todo el Sí, estadio.
Sí. Ahí quedó claro quién manda. ¿Tenés la imagen? Ya tenemos la primera nota. Sí, tenemos ya. Dale. Entonces Ya después está vamos a hablar conectado. de eso. Dale. Después vamos a hablar un poquito de eso que está interesante, ¿sí? Sí, ¿Te parece? sí, sí, sí. Es una nota dura, es una nota que impactó mucho en el verano. Es una nota que, yo te digo, a mí me dolió. Yo, obviamente, al ser padre, estás más sensibilizado. El sufrimiento de los papás. Estamos hablando del caso Bastián Jerez, este nene de 8 años que iba en una UTV en Pinamar, en la frontera. UTV que choca contra una camioneta allí en esa localidad balnearia aquí en la provincia de Buenos Aires y que termina con heridas gravísimas, gravísimas, tanto es así que estuvo internado allí en Pinamar, tuvo que ser trasladado en helicóptero a Mar del Plata y después a otro hospital aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hoy todavía está internado Bastián. Mirá vos, 12 de enero fue Sí, el accidente. el incidente o accidente en Los Médanos. Y hoy está internado y ahora le vamos a preguntar a ver cómo está. A alguien que yo no la he escuchado hablar No. mucho en los medios. ¿Vos, Javi, que estás No, más, tampoco. Está No, todo así tampoco. que- el hijo en el hospital también. La hemos visto, Bueno. pero no. porque Bastián iba con el papá Ujú. en un UTV que no era de ellos. Y ahora vamos a contar con ella un poquito toda la historia. Pero es impresionante cómo Macarena Collantes, la mamá de Bastián, que nunca la escuché hablar mucho en los medios, tenemos la posibilidad de contactarnos con ella. Quiero aclarar antes, para ser bien justos, Matías Morla es el abogado del papá de Bastián, Claro, el ex marido de Macarena. De Maxi Jerez. de Maxi Jerez, que están separados. Ujú. Macarena nunca, por lo menos hasta ahora, ha culpado o ha reaccionado. Al contrario, juntos están acompañando el Sí, el claro. proceso de Bastián y tiene como abogado defensor en esta causa A Fernando Burlán. a Fernando Burlando. Macarena, buenas tardes, buenos días, acá te saludamos Javier Díaz, Claudio Pérez y Matías Morla. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Matías, Claudio, Javier. Bien, ahí creo que te escuchamos mejor. Buenos días. Bueno, primero queremos preguntarte, después te vamos a preguntar muchas cosas. No has hablado mucho en los medios, gracias por atendernos. No, la verdad es que siempre estuvimos enfocados en Basti y no teníamos las fuerzas, digamos, como para salir y hablar. Yo hablé muy poquito, igual también, como para comunicar, porque sé que también hay mucha gente que está atrás de todo esto y nada, quiero agradecer, como aprovechar también este espacio para agradecer a todas las personas que nos ayudaron, que estuvieron, a los médicos de Pinamar, de Mar del Plata, de acá de Italiano de San Justo, a todos, son un montón de personas, pero bueno, quería aprovechar el espacio para agradecer. Y una cosa, Macarena, ¿sabes qué? Hay mucha gente que, por lo menos en mi caso, supongo que Claudio también, nos preguntan, che, ¿cómo está el nene ese que tuvo el accidente en Pinamar? ¿Viste? Y a veces, no la obligación de ustedes, pero digo, está bueno que sepamos cada tanto de él porque hay mucha gente que está preocupada. Sí, es verdad eso porque me lo escriben. De hecho, hoy viajé en un Uber y el señor cuando se dio cuenta que era yo, me dijo que no sabía más nada del nene y que estaban muy preocupados. Hoy Basti se encuentra recuperándose de una cirugía que se realizó el día jueves. Se le hizo la reconstrucción de tránsito. Estamos con estos últimos trámites, digamos, y esta cirugía era una de ellas muy importante para poder irnos al centro de rehabilitación. Así que se está recuperando, está un poco mejor Basti, esa es la realidad. La pregunta es la siguiente, describinos este proceso. Él tuvo un golpe en la cabeza, que fue lo más importante, me imagino yo, de todo. Lo que quiero decirte es, vos estás en el día a día, nos decís que se fue con éxito una operación ahora del jueves, pero contanos un poquito, él está con una traqueotomía, él conoce, no conoce, él escribe en una pizarra, contanos un poquito estos ya 6 meses, 6 meses. 6 meses. Contanos un poquito. Bueno. Basti está 100% bien de su cabeza, él recuerda todo, recuerda quién es él, quiénes somos nosotros, qué hacía en su vida cotidiana. No se acuerda del accidente, pero se acuerda de todo. Él está hoy con traqueotomía, tenía una ileostomía hecha, pero la resolvieron el jueves, tiene una válvula en su cabecita. Bueno, muchas cosas, pero te juro que ahora en este momento no recuerdo, pero se fueron solucionando varios temitas de él. Él se golpeó la cabeza
el tronco encefálico y tuvo una laceración hepática en el abdomen. La laceración hepática se pudo resolver, que eso se resolvió en Mar del Plata y en Pinamar, pero cuando llegamos acá a Italiano empezaron a surgir las complicaciones de lo que fue, digamos, el impacto fuerte que tuvo él, que tuvo unos problemas intestinales, que bueno, con eso estuvimos bastante y después llegamos acá y también la válvula empezó como a no funcionar como corresponde y bueno, tuvimos noches muy desesperantes donde no sabíamos qué iba a pasar realmente. El Macarena se puede incorporar, necesita ayuda, puede pararse, sentarse. No. A él lo están sentando recién ahora, de a poco. Él todavía no tiene su motricidad Ajá. como corresponde, no puede manipular elementos, no se para, no camina por ende, solo se sienta cuando los médicos lo pueden sentar, y estamos recontra agradecidos de eso, es un montón. Estamos como en ese proceso ahora, de sentarlo, de que pueda empezar a comer de a poco. Tiene hecho también, se le realizó, se le colocó un botón gástrico, se está alimentando por ahí. Eso no significa que él no vaya a poder comer por boca en un futuro, ¿no? Eso, bueno, nos va a llevar lo que es la rehabilitación de glutoria y un montón de cuestiones más. ¿Puede hablar? ¿Él habla o se comunica? ¿Cómo es? Mira, él siempre habló, yo digo, en mute, porque él su boca la modula normal. Él me dice, mamá, tengo frío, mamá, tengo calor, poneme la tele, quiero ver, por decirte algo, Luisito Comunica, al hijo de Go, a lo que él ve, y me lo expresa con su boca. No puede fonar, porque estamos también en ese proceso de cánula fonatoria y todo eso. Pero escuchamos su voz muy, muy suavecito por lo lejos, pero bueno, también él tiene 8 años, escucharse con esa voz es muy fuerte. También estamos en ese trance psicológico de él, que se angustia mucho, tiene ataques como, no sé si ataques de pánico, pero vértigo, estamos como con eso también ahora. ¿Y la rehabilitación, Macarena, cuándo comenzaría? ¿Tenés idea? La rehabilitación, estamos esperando que se termine de resolver esto de su pancita. Si se resuelve todo bien, yo creo que estamos muy cerquita. ¿Y dónde se haría? ¿Ya sabemos? A nosotros nos encantaría ir a Flenny de Escobar, así que estamos tramitando eso. Ojalá que sea ahí. Sería importante, ¿no? ¿Qué obra social o, perdón, quizás una consulta, pero 6 meses de operaciones, de internaciones, de neurocirugías, debe ser tremendo. De vos sin trabajar, viviendo todo el día dentro del hospital italiano de San Justo, ahí Sí. donde estás, ¿no? Sí. ¿Quién ayuda en eso? La realidad es que la vida nos cambió a todos. Yo trabajaba, tenía 3 trabajos, estudio, me recibí en diciembre. Nada, no puedo tampoco ejercer mi carrera por toda esta situación. Pero bueno, nada, nos ayudamos entre nosotros como podemos. Hemos hecho rifas, la gente nos ha ayudado un poco también. Tenemos obra social por mi trabajo. Quiero dar gracias también a la obra social porque se ha comportado muy bien. Respondió a todas nuestras necesidades, así que la verdad que estoy muy agradecida. Estamos hablando con la mamá de Bastian, para los que se siguen enganchando en este momento en punto de quiebre. El nene que quedó, así como está relatando la mamá, en un proceso de recuperación desde hace 6 meses por andar en un UTV en un médano en la playa. Ahora, dale. No, quería destacar lo que es Macarena como madre, porque más que madre es una leona. Desde que esto ocurrió, Gracias. desde que esto ocurrió está internada junto a él, igual la postura del papá, ¿no? Y más allá de las Sí. diferencias legales que ocurrieron con el tema del papá, porque el papá reviste carácter de imputado y Macarena de víctima, habla también muy bien de los dos como personas que pudieron llevar adelante esta convivencia en el hospital sin ningún problema y siempre por el interés supremo de Bastian, ¿no? Voy a aprovechar lo Sí. que decís para contar, Macarena, una historia que no conocemos, que está detrás. Ustedes están... yo te hago la introducción porque sé algo de la historia, pero quiero que la cuentes vos si es posible. Sí. Yo sé, ustedes están separados, dividen las vacaciones del nene que tienen juntos. Un nene Sí, de siempre. 8 años, que se llama Bastian, se va con el papá a Pinamar, que le tocará parte de las vacaciones con el papá, parte de las vacaciones con la mamá.
Así es. Y en un momento, y ahora sí te voy a empezar a preguntar, el papá decide subirse con su nene en un UTV. ¿Quién lo invita? ¿Quién manejaba? Es verdad que era simplemente una gente conocida de la playa. ¿Cómo ellos dicen, bueno, vamos a dar una vueltita por los médanos? Y el nene termina 6 meses internados en esta recuperación tan dolorosa. Y vos no apareciste nunca haciéndole un reclamo, poniéndote del otro lado, no te cuidaste, no le pusiste el cinturón, ¿cómo no se te ocurrió? Quiero que me cuentes un poquito todo lo que pasó en esas vacaciones y en tu proceso, porque nunca te escuchamos hablar. Bueno, yo lo que puedo contar, mucho de lo que pasó ahí no, porque yo no estuve, sí te puedo contar lo que me contó Maxi. Es real que nosotros estamos separados ya hace 7 años, que la verdad que nunca tuvimos un problema, el único problema que tuvimos fue de lo que le pasó a Bastian ahora, pero la verdad que Maxi es un gran papá, siempre cuidó muy bien a Bastian, no tengo nada que decir. La verdad que también es como aprovechar este espacio para comunicar eso, ¿no? Porque la gente es como que, yo te digo porque me ha escrito cosas horribles, como que lo defiendo, como que qué clase de madre soy, y un montón de cuestiones más. En mi caso yo no tengo nada que decir de él. Es un papá que siempre se hizo cargo, que las vacaciones, como dijiste vos, enero se va con vos, febrero se va conmigo. Eh, es eso lo que pasó, lo que Maxi me relata y me cuenta es que estaban en la playa con un grupo de amigos, familias, esta persona, la dueña del UTV, creo que estaba con su hijo o hija, no sé de qué sexo será la criatura, con su pareja, estaba Maximiliano con su amigo que también estaba con sus 2 hijas, que son las 2 nenas que también estuvieron en el accidente. Me relata que los nenes querían dar una vuelta en el UTV y que bueno, que él no quiso que vayan solos con esta persona porque no la conocía y sube él. Entonces, bueno, sube él y pasa todo esto que ya todos sabemos. La realidad es que un momento para reprochar todas estas cosas. La verdad que siempre estuvimos muy enfocados en nuestro hijo, que era lo que más importaba. De hecho, yo yo a estas personas, el dueño de la camioneta y esta chica, la dueña del UTV, ellos nunca aparecieron, nunca se presentaron ni en la puerta del hospital, nunca me enviaron un mensaje a mí preguntando ni siquiera cómo estaba mi hijo. No voy a decir si necesito algo porque quizás no corresponde, pero ni siquiera preguntar cómo está. ¿Y a Maxi Nada. sí? ¿A Maxi con Maxi sí siguieron comunicando? Creo que después de mucho tiempo, creo que fue eso. Ajá. Ah, mira, Eh, pero, porque digo, pero no. sí. ¿Y vos dónde estabas en ese momento, Macarena, cuando pasó? ¿Quién te llamó? ¿Qué Yo hiciste? estaba, yo estaba en mi trabajo. Nosotros tenemos una carnicería con mi familia y justo ese día me tocaba trabajar a mí, así que estaba en la carnicería trabajando. Recibo un llamado. Anteriormente yo recibo una foto a las 6:30 de la tarde de Maxi que me envía de Basti, que estaba en la playa con un caracol, y me pone: Maca, no sé si volvemos esta noche o mañana. Entonces yo me quedé pensando, bueno, quizás vuelve esta noche o mañana. Entonces seguí trabajando. Y no recuerdo bien el horario porque no lo recuerdo. Me recibo un llamado del teléfono de Maxi, al cual yo no iba a responder porque estaba muy ocupada. Respondo y era el amigo de Maxi, que es el papá de las nenas, comunicándome que habían tenido un accidente y que tenía que viajar a Pinamar. A lo cual él, para tranquilizarme, me dice que estaba todo bien. Yo me preocupo porque digo, ¿para qué me van a hacer ir a Pinamar si está todo bien? Yo no sabía nada de todo lo que había pasado. Me subo en auto con mi hermana y 2 chicos que nos llevan hasta Pinamar. Y antes de subirme al auto, mi hermana sale muy angustiada y me dice: hay un nene de 8 años entubado en Pinamar. Cuando me dicen eso, ahí yo digo, es Basti. Ahí, ahí comenzó la pesadilla, realmente. Lo escuchó en los medios? Eso. Claro, Basti ya estaba en la tele, yo solo Ah, sabía que él que había tenido un accidente, nada más. No supe otra cosa más. Y cuando llego a Pinamar me encontré con el peor de los escenarios, Sí. obviamente. Yo quiero volver un segundito a lo que te contó Maxi sobre lo que pasó esa tarde. Y quiero que cuentes, Maxi, tu ex marido, se fue con su hijo de vacaciones, vos dijiste un amigo y sus 2 nenes. Es como una suerte de jefe, puede ser, o empleador
de Maxi? Esa es una pregunta. Y la segunda, en un momento, Sí, bueno, claro, él dale, dale. trabaja para él. Ok. En un momento, bueno, están en la playa, los nenes quieren andar en UTV, esta joven que tiene un bebé, que es una mamá que tiene un bebé, tampoco iba a ir a arriesgar locuras por, imagina uno, por los médanos, siendo mamá de un bebé, sube con Maxi, con tu hijo, el hijo de ustedes dos, y con los dos otros hijos del amigo de Maxi. Hijas, sí, son Dos, nenas. dos nenas, Dos dos nenas, nenas. que afortunadamente están con menos gravedad. La, Sí. la cuestión es, ¿hay alguna explicación? Hay dos hechos que te lo tengo que mencionar para que me reacciones, digo. Hubo una alcoholemia positiva de la conductora de SUTV, chica la alcoholemia, es cierto, es chica, como tomar una cervecita en la playa. Y también no llevaba cinturón de seguridad Maxi con Bastian, Ninguno llevaba. ninguno, ¿no? Las nenas No, no a mí no, llevaban. a mí no me consta, no sé si las nenas, creo que las nenas llevaban cinturón de seguridad. Pero las nenas golpean también porque Yo no salta. sé, A ver, perdón. no Los cinturones, yo porque lo seguí el caso del principio, lo sigo además. Las nenas sé, tenían colocada un cinturón que era para adultos. Y claro, ellas pero cinturón, golpean hacia arriba. En el caso de Bastian golpea de frente, por eso, y golpea de contra el frente, barral. Ese es el tema. exacto. Bastián sí no tenía cinturón de seguridad porque me lo Claro. dijo su papá. Eso él me contó la verdad, porque así como te digo, tengo buena relación, él tiene siempre tuvo la oportunidad de decirme todo. De hecho, yo le pregunté a Maxi, yo sé que Maxi no fuma ni cigarrillo ni consume alcohol, pero de hecho, a ver, yo estoy separada hace 7 años, no tengo idea. Le consulté, Maxi, ¿tomaste alcohol? ¿Pasó algo? No, Maca, yo no tomo alcohol, no tomé nada, yo no vi a nadie tomando. Me dijo, la verdad que si no, yo no hubiera subido a mi hijo, porque bueno, después cuando se conoció esto de lo de que esta persona tenía alcohol en sangre, bueno, que era poco, como dicen ustedes, Sí. yo Noemí Quirós. consulté con mi Noemí Quirós mamá. es el nombre de la conductora, 025 tenía, justamente de alcohol en sangre. Y en el caso de Walter Molinari, que era el conductor del Amarok, 025, perdón, Molinari, y Quirós tenía 040. Recuerden que la provincia es 0. Aunque sea poquito, es el agravante del Exacto. Código Penal y acá hay más de una víctima porque estaba Bastian y las dos nenas, así que la calificación legal va a ser Sí. agravada. Sí. Un agravante. Pero quería volver a vos, ¿qué te pasó con eso, digamos? Él te dijo, bueno, nada, yo lo llevaba arriba, íbamos despacio, créeme, porque yo lo creo. No, claro, fue así, me dijo Maca, íbamos a dar una vuelta porque ellos querían ir, era la última vuelta y ya nos íbamos porque ya era tarde y pasó esto. De hecho, yo igual, es como que hablamos de eso y no se volvió a tocar el tema porque imagínense, yo ahora lo vuelvo a hablar y el cuerpo me tiembla, es horrible. Se quedó ahí. O sea, supongo que me dijo toda la verdad de lo que pasó, que subieron al UTV, que ellos iban sin cinturón, que pasa lo del accidente, que cuando estaban ahí en los médanos, un chico que iba en otro UTV los ve, los sube al UTV a Maxi y a Bastian y los alcanza hasta la orilla de la o sea, hasta la entrada de la playa, que no había ambulancia, no había nada. Los policías y los bomberos le dijeron que lo tire en el piso a Bastian, que lo ponga en el piso porque Bastian estaba mal, Basti estaba entrando en paro. En ese momento aparecen estos dos ángeles, Melina y Juan, que son los médicos que pasaron de casualidad, vieron el escenario y se tiraron automáticamente Ella es a pediatra. asistirlo a Bastian. Ella es médica, terapista, pediatra y su marido creo que es cirujano, también médico. Eso es Dios. Eh, Sí, Le salvaron la vida. sí. Cuando yo leí que ella es terapista pediatra, con la situación que tenía Bastian, Sí. Es increíble. Basti estaba entrando, Basti se estaba, literalmente es fuerte lo que voy a decir, pero se estaba muriendo. Se estaba muriendo en la playa y estas dos personas aparecieron y hicieron sus maniobras de reanimación e iban hablando con los paramédicos cuando iban llegando al lugar que trajeran lo que necesitaban para entubarlo en la playa y subirlo a la ambulancia. Yo creo que tuviste suerte con la calidad de funcionarios, primero de los médicos, ¿no? En todos los lugares donde estuvo Bastian. Después también con el fiscal Sergio García, que es un trabajo bárbaro, recreó todo el hecho, llegó teniendo en cuenta que Él los se médanos... presentó. Sí, no, una calidad institucional terrible. Teniendo en cuenta que los médanos van cambiando por el aire, por el viento,
van cambiando de lugar. Pudo no obstante recrear todo lo que ocurrió, o sea que hizo un buen trabajo. Con los testigos. Ahora con los vamos a peritos. hablar de la pericia por ahí un poco más, porque además de lo que yo relaté, había alcohol en los dos conductores, los dos están imputados, el del UTV y el Hay de la tres camioneta, imputados. y el papá de Bastián, papá que lo también. llevaba sin Sí. el cinturón. Iba arriba de él en el asiento de adelante, ¿no? De atrás. Atrás, En el asiento de atrás, arriba del papá. arriba de Maxi y Basti. Exacto. Mira. La carátula es lesiones graves culposas por pluralidad de víctimas. ¿eh? No, yo iba a agregar que la pericia, hay una pericia que dice, acá te voy a incorporar. Accidentológica. Sí, accidentológica, te voy a incorporar a vos, por ahí la relajo un poquito la emoción de Macarena hablando de la pericia y no quiero hablarle tanto más de esto, que dice que quien tuvo más oportunidades de ver hacia adelante es la conductora del UTV que el conductor de la camioneta. Exacto. ¿Eso cómo se explica? No, porque según lo que dice la accidentológica, que es el perito oficial, ahí Javier recién lo acaba de explicar bien, tiene que ver con la bajada, entonces tenía más posibilidad de ver que la camioneta. La camioneta Eso te tapa el motor, la parte delantera, porque quedas en punta hacia abajo mientras va bajando. Pero el doctor Guillermo Smith puso un perito de parte, que es el abogado de las nenas, por así llamarlo y se entienda, y la pericia nuestra dice completamente lo contrario, que el que tuvo la posibilidad de maniobra era la camioneta. Igualmente, más allá de que a quién le quieras echar la culpa, estás hablando de una camioneta que pesa 2.500 kilos. No puede estar ahí paseando, pululando por un médano cuando hay cuatriciclos y cuando hay UTV dando vuelta. 2.500 kilos. Lo que pasa es que ¿Alguien estaba corriendo? la UTV no tenía las medidas de seguridad necesarias. No digo por el cinturón, El banderín. sino por el banderín. El banderín de las UTV, como de los Jeep y demás que se colocan altos, no es por una cuestión de pinta, sino para que el que viene de frente, si está en un médano, ve que puede venir algo del otro lado. Esta UTV no la tenía. No quiero decir que esto salvara el choque, o tal vez sí. ¿Qué te pasa con esta charla que estamos teniendo, Macarena? No, la verdad es que No te importa. es fuerte, Ya. ¿no? Es como que a mí en ese momento no me importó nada, o sea, a mí no me importa nada más que mi hijo realmente. Obviamente que sí se hagan cargo los que tienen que hacerse cargo, porque mi hijo está acá, realmente no la pasó bien, nosotros tampoco como familia. Imagínense en que ver lo que más amas en tu vida, sufrir de dolor, porque Basti sufrió de dolor, y no saber qué va a pasar o qué iba a pasar en ese momento, créanme que no se lo deseo a nadie, ni a mi enemigo que no tengo, pero no se lo deseo a nadie porque es horrible. Yo mucho de esto no sé porque no me preocupé sinceramente por esto. A mí lo único que me importaba era él y su salud y que estuviera bien. Pero bueno, seguramente en algún momento tengamos que encargarnos de todo esto. ¿Es tu único hijo, Bastián? No, tengo una nena de 14 años también. Ah, que también obviamente lo está sufriendo a la par Con tuya. Maxi, digamos. No. Ah, Maxi solo tiene a Bastián, es su Ok. único hijo. Ajá. ok. Digo, ella la está sufriendo también a la par tuya, ¿no? Y es su único hermano. Su Imagínense hermanito. en su primer día de clases, empezar sin su hermano. Ah, Es fuerte. sí. Me imagino. Sí. ¿Estás en la habitación de él? Ahora salí afuera para poder hablar con ustedes, Ah. pero sí, estoy con él. Ahora está su papá, que lo está cuidando desde ayer, y ahora me toca a mí, porque nos turnamos un día cada uno para estar con él. El proceso en el mejor de los casos, en el más optimista, que es el que todos deseamos, todos queremos, y que por Sí. suerte si se llegó hasta acá, sos muy joven, Sí. puede estar todo bien, seguro va a estar todo bien. Va a estar todo Va a estar todo bien. ¿Cómo es el más optimista de los procesos? 6 meses de recuperación. ¿Cuál es el? ¿Te planteaste alguna vez eso? ¿Le dijiste al médico, me das el más optimista de los procesos? Sí. Ellos nos dicen que hay que terminar de resolver lo de la pancita porque ellos lo quieren mandar bien a un centro de rehabilitación. Claro. Nosotros hoy estar hablando de un centro de rehabilitación es una felicidad inmensa porque es algo que no se pensó en un momento. Así que estamos re contentos. Basti está
muy ansioso, está también con ganas de irse. Siempre, o sea, nosotros también tenemos un trabajo enorme que es hablar con él todo el tiempo, comunicarle todo lo que le va a pasar, lo que va a pasar a futuro también. Imagínense un nene de 8 años que comprende todo desde su cabeza, pero está ahí atrapado en su cuerpo, con traqueotomía, con botón gástrico, eh, con un montón de situaciones que él no vivía, que no tenía, que no sabía que existían. Así que preparándonos para eso. Bueno, hoy contento porque juega Argentina. Ayer se despertó, abrió los ojitos, me miró. Yo nunca lo vi tan feliz, de verdad, y me emociona compartir esto porque de estos 6 meses nunca lo vi tan feliz como ayer a la mañana que abrió los ojos y me miró y me dijo, mañana juega Argentina, me dijo. Ah, mirá. Re feliz, así que nada, hoy vamos a ver el partido juntos y Ahí lo vamos vimos. para adelante. Ahí tenemos la foto de él con la camiseta argentina, ¿no? Ahora la vamos O a sea, poner. Sí. La volvemos a poner en un Voy ratito. a, voy a, voy a, con- me voy a Nada tomar más. una licencia, un poco de confianza por lo que la generosidad con la que nos estás atendiendo. Al hablar en un streaming tenemos tiempo, tenemos tranquilidad. No es esa presión de estar hablando en un programa de televisión que te apura el rating y qué sé yo. ¿Vos te animás en este día para que él se sienta que sale también en algún lado por primera vez? A volver a entrar en un ratito en la habitación de él y que, no sé, si tienen un pizarrón, que él ponga el resultado de Argentina o que ponga el nombre de Messi o algo. Yo ya estoy llorando, Sí. imagínate. Él es fan de la selección. Él es de Argentina, te dice. Claro. Pero su amor es Messi. Tiene todos los Claro. peluches de Messi, Messi, está full. Claro, no. Pero él tiene un tema con las fotos, siempre lo tuvo. De hecho, yo lo tengo que prometerle 10.000 premios para que me deje tomarle una foto. Claro. Pero bueno, lo consulto, obvio. Si él quiere, yo no tengo problema. Macarena, ¿y de Lo qué que sí, cuadro dentro de la. de qué cuadro es hincha Bastián? Basti se hizo de River en Pinamar. Mirá. Ahora antes de. Ahora. Mirá, muy bien, es inteligente. Cometió un error. Bueno, Es inteligente. acá somos de todos cuadros distintos. Pero ibas a decir algo que no sabés si podés ingresar con un teléfono al cuarto. ¿Cómo es la historia? No, que no tenemos señal dentro del cuarto. Eso nos pasa. Ahí ok. se nos corta la señal. Ok. Yo lo propuse solo porque a veces que yo en un partido, cuando las emociones están a flor de piel, y que yo puede resultar motivante, que vos que estás encerrado hace 6 meses tratando de luchar por tu vida, y yo por ahí lo motivaba a él a aparecer en un teléfono. Sí, no, está buena la idea. Aparte, a él le gusta hablar. De hecho, nosotros a veces hacemos videos por TikTok. Lo muestro muy poquito porque TikTok es muy sensible y nos cierra. Y él comprende, me dice, mamá, no me muestres porque van a cerrar TikTok. Me dice, ¿viste? Entonces estamos. Pobre. Y vos dijiste que no habla, porque bueno, tiene una traqueotomía. Él No. mueve la boca, vos ya lo lees los labios. Y yo le entiendo todo. Todo. Yo soy su traductora. Sí, sí. Yo le entiendo todo. Esa es la madre, claro. 6 meses ahí al lado de él. ¿En serio solamente él mueve la boca y vos ya le entendés todo? Yo le entiendo todo. Me mira hacia el costado, ya sé lo que quiere. Mira para arriba, también sé lo que quiere. Y Macarena, él Pará. vivía con vos, Ah, ¿no? perdón, En perdón. tu casa, Claro, no, teníamos tenencia compartida mitad y mitad. por un tema claro, él estaba un día conmigo, un día con su papá, por un tema de que yo estudio, trabajo, entonces como que mi Claro. vida también era un poco complicada y bueno, Claro. y también Basti siempre estuvo acostumbrado a eso, a estar con su papá y conmigo, entonces fue como una idea y una decisión que tomamos entre los dos como familia de decir, bueno, que viva un día con vos y un día conmigo. Y Basti ya está acostumbrado a eso, de hecho, llegan las 11 de la mañana y ya quiere que se vaya el papá y llegue yo, o sea, él es un reloj. Eso es ahora. Mm. Esto es ahora. Y Maxi también, me imagino cómo se debe arreglar con el trabajo, con los dos, bueno, no sé. Están trabajando, ¿cómo hacen? Un día y un día, entero al Claro. lado de la cama de tu hijo. Sí, así estamos hace casi 6 meses. Y me consta que lo que dice ella es cierto. Sí, no nos cabe duda. Terrible. Respecto de la causa judicial, el delito es unas lesiones, a ver, yo imagino lesiones, Cosas agravadas. lesiones graves, gravísimas, Sí. culposas, agravadas. Y los imputados son 3. El conductor, del que no hablamos, todavía, y podríamos, Matías, darle Molinari. Manuel con- Molinari. el conductor de la Manuel. camioneta. Sí. Venía corriendo, venía haciendo picadas, venía con gente dentro de la camioneta.
¿Qué se sabe de la situación de él? Para mí fue una animalada que esté en esa posición en la camioneta a una velocidad que iba todo lo que da, porque el UTV puede ir a la velocidad que iba, que era 20-25 según la pericia, porque el UTV tiene subiendo. una tracción importante que se puede manejar. En cambio la camioneta necesita el envión. Hay otro tema acá que también el Estado tendría que haber regulado, ¿no? Tendría que haber regulado el Estado, que no puede estar un cuatriciclo y una camioneta a todo lo que da paseando por ahí. Hay una ausencia del Estado, que eso va a ser un juicio de daños y perjuicios que se va a intentar seguramente en algún momento, independientemente de las responsabilidades civiles de las partes. Pero a mí me parece que ya está claro todo lo que ocurrió, falta definir lo último de la pericia accidentológica, y el próximo paso son los llamados de declaración indagatoria. El expediente está para fijarse. Vos hablaste, y lo quiero consultar a Macarena, vos hablaste en un momento, cuando esto empezó, de que demasiada pena ya tiene el padre, que salió a pasear con su nene con la mejor de las intenciones a la tardecita antes de irse de la playa para que el nene dé una vuelta en un vehículo distinto, me imagino, por arriba de los medios. Viste que los chicos, yo cuando era chico, esa cosa, o sea, la intención fue la mejor. Y vos decías, ya bastante pena tiene, como para que, bueno, ¿qué pensás de eso? Y después me gustaría saber qué piensa Macarena de eso, sobre... No, entiendo que no tuvo ni dolo ni culpa jurídicamente hablando, que lo que ocurrió ahí fue un evento criminal no cometido por él, entonces él no va a tener que responder penalmente. Igual eso esperemos un poquito porque va a haber noticias en las próximas semanas de eso, de llamados indagatorios, porque Sí. ya la prueba quedó agotada. El fiscal estaba ahora de licencia, vuelve creo que la semana que viene, se prosigue con alguna pericia. Tienen que declarar las dos nenas, todavía no declararon, y seguramente después se cerrará justamente todo esto. Macarena, bueno, sos especialista y además vos sos especialista en recuperar hijos, así que... pero no sé si pensás algo de lo que estamos charlando, No, de la causa judicial. quiero decir que este trabajo es de los dos. Sí, Maxi también está obvio. muy abocado a todo esto. Yo digo porque siempre es como que veo que siempre yo soy como la mejor del mundo. Sí creo que sí, porque Basti me lo dice que soy la mejor del mundo, pero también se lo dice a su papá que es el mejor del mundo. Siento que la gente fue muy, muy cruel y muy mala con Maxi. Que vos lo relataste perfecto, que fue así, que no fue de otra manera, que fue un papá que quiso, que es lo que siempre hace Maxi, que de hecho darle lo mejor a Basti, y quizás esas vacaciones él las pensó como decir, bueno, hijo, vamos a disfrutar. Y una cosa no fue más de que otra manera. una cosa más que yo me quedé pensando, porque yo también presenté este tema en el noticiero en el que trabajo en Canal 9 durante todo el verano, es que el primer día el que acompaña al sanatorio, ¿sabés los golpes que tendría Maxi en el cuerpo? El día que lo acompaña, de entrada, él se va al sanatorio. Estaba cortado, qué sé yo, y imagínate los golpes. Yo llegué y Maxi, quiero relatarlo esto porque es lo que vieron mis ojos y que siempre que lo cuento más en mi círculo íntimo. Yo llegué y era una película de terror. Maxi estaba descalzo, sucio, todo lleno de arena, todo sangre en toda la cabeza, o sea, así, y horrible. Y ahí completamente en shock. Lo único que hizo fue abrazarme y decirme, perdón, Maca, perdón, yo no sé qué pasó, yo no, estaba en shock. Y que me decía que Basti estaba mal. Le dolía el hijo, no le dolían los golpes. Todo claro. Macarena, tengo una pregunta, pues ya vamos a ir cerrando. Sí. ¿Qué necesitas? Obviamente que se recupere Bastian, todos deseamos eso. Pero ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué mano les podemos dar? ¿Qué mano le puede dar la gente? A ver, en lo cotidiano, no sé. Yo necesito principalmente que nunca dejemos de orar y de pedir por Basti. Bien. De agradecer que hoy él está acá con nosotros, que está vivo, que está peleando. Que sigamos pidiendo por él como lo hizo toda la Argentina y países limítrofes también, porque me escriben. Que sigamos pidiendo por él, que él se recupere. No dejemos de pedir por eso. ¿Y necesitan algo material, algo, no sé, para posteriori, cuando le den el alta, ahora, para ustedes?
Nosotros, bueno, ahora estamos organizando para hacer una rifa. Todavía yo no la publiqué en mis redes sociales porque con la rifa nos vamos manejando bien, como con los gastos de lo que es tener un hijo internado, ¿no? Es, es un gasto importante, ¿no? Totalmente. Hacemos rifas, la verdad que no. ¿Cómo es la red social? No. ¿Dónde hay que seguirte? A ver. Mi Instagram es Macarena Collantes, como suena. Es Con así. doble L, doble L. Doble L, claro. Y ahí estamos haciendo una rifa. Ahora todavía no la publiqué, pero ya en unos días la vamos a publicar. Eso nos ayuda un montón para seguir Muy bien. con todos los gastos que estamos teniendo del día a día, ¿no? Que no es menor. Bueno, cierro. Hay un saludo, aunque sea desde la puerta de la habitación, que te animes a decirle algo de Es que- Argentina, una sonrisa para que gane Argentina, queremos tuya o algo Yo- desde la puerta, ¿sí? O si no, no. Si no, no. Yo Si vos me decís, no estoy no estamos adentro, nosotros, no nosotros estoy no vamos por adentro el rating. No vamos por el rating ni nada. No. Sí, no, yo no estoy adentro de la habitación, estoy en una cafetería que está dentro del hospital. Ah, ok. Él ahora está con su papá, yo ahora entro y ahí estoy con Ok. Basti, no estoy Bueno. ahora con él. Ahí pusimos, ¿qué es eso lo que pusimos? A ver, que no vi El bien. Instagram de Macarena. Instagram. Macarena Y poneme- Collantes, @Macarena Collantes. Poneme el par de fotos que tenemos para recordarle a la gente que estamos hablando con la mamá de Bastian, el nene que estamos cerrando ya, saludando a la mamá de Bastian, el nene que tuvo el accidente en Pinamar en el verano y que todavía está 6 meses después recuperándose y que me imagino lo importante que debe ser para hoy, para él, tener un televisor ahí en la tele, Y mirar el partido. ver a Messi. Sí. Estar contento. Yo ya estoy. Sí. Va a estar, mirá, ahí tenemos una fotito con. ¿Qué es ese? Con la foto de él. Con la foto Es la de la figurita figurita de de él. Sí. La figurita de él. Qué linda sonrisa. Yo te juro que no lo había podido ver estas fotos. No estaba siguiendo las redes, no había visto esta foto. No, y hay no, otra no. más que tenemos nosotros también con la camiseta, creo que le pusiste. Ahí está, mirá, Sí. mirá. Es hermoso, nene. Muy linda, la verdad que. Vamos a ver si podemos darle alguna sorpresa en estos días. Claro, estaba Vamos a pensando intentar. Sería No- bueno. No digas nada, no digas nada. Vamos No, a no ver. digo nada. Vamos a ver. No, Vamos no a le digo ver. nada porque él le prometes una flor y la Por espera, eso, entonces no por le digo eso. nada. No, y te taladra, me imagino, como todos los chicos. Que te taladra. Sí. Bueno, por eso. Sí. Vamos a ver, vamos a intentarlo. ¿Se te ocurrió? Bueno. Comentámela, ¿se te ocurrió una idea? Ahora No, después lo vamos a ok. decir, ahora vamos a decir nosotros en el Macarena. corte. En el corte lo hablamos de nosotros. Ha sido un gusto enorme, Macarena. ¿Qué edad tenés, Macarena? Sos muy joven. Tengo 31. Ha sido un gusto enorme, no te había escuchado nunca y habías hablado muy poco Bueno. en los medios. Para nosotros es un halago que nos hayas elegido para charlar sobre esta situación. Te mandamos un beso, un fuerte abrazo enorme, Un beso Javier. enorme a vos, Gracias a todos por el respeto, por tratarme bien también y nada, muchas gracias. suerte con el enano. Y que gane Argentina, decile. Yo soy llorón. Sí, lo que pasa es Yo que te soy conmueve. llorón siempre, Te conmueve. pero los temas me conmueven. Alguna vez me pasó al aire en tele, yo lloro en tele a veces. El tema de los nenes es tremendo, ¿verdad? Los Nosotros abuelos, cuando- los nenes y los abuelos me sí, matan. Exacto, sí, te conmueve, son los más débiles. Me llamó mucho la atención. Yo fui a Mar del Plata el otro día del accidente y me entrevisté con Maxi. Sí, Sí. señor. Sí, te vimos. Si había algo que no le importaba a Maxi era el expediente judicial. Claro, y sí. No le importaba nada. Cuando habló conmigo, estaba con un golpe en la cabeza, todo sangrando, totalmente perdido en tiempo y espacio de las cosas que estaba en shock. Y yo agarré a uno y le dije, si le pasa algo al nene, este se suicida. Porque Sí, claro. lo noté. Es que ¿sabes qué pasa? La culpa, hay que decirlo, cualquiera que nos pasa eso, como madera, te queda la culpa de decir por qué no hice nada, viste que volvés para atrás, por qué no tomé la preocupación, Pero- Poneme frío, ponete frío. Si hay una condena, ¿cuántos años puede haber por lesiones gravísimas, culposas, agravadas? Una pena en suspenso, de 2-3 años de prisión en suspenso. Le complica Para mucho el todos, escenario. para cualquiera. Sí, para cualquiera. Para los que tomaron alcohol también, Sí, sí, para los yo- que manejaban, digamos. El papá de Bastian no manejaba. Yo tengo mi esperanza que el papá de Bastian no sea indagado, que nada más indaguen al UTV y a la camioneta, y que el padre sea excluido yo tengo esperanza que el padre no le pase nada. Recordemos algo, Noemí Quirós, la que manejaba el UTV, 0,4 gramos de alcohol por litro en sangre, ¿sí?
Manuel Molinari, el conductor del Amarok, 0,25. Provincia de Buenos Aires, tolerancia al alcohol, 0. Y el papá, en este caso de Bastian, hay que decirlo, Maxi Jerez, los 3 imputados en esta causa. La causa está caratulada como lesiones graves culposas por pluralidad de víctimas, artículo 94 bis, segundo párrafo. El padre sin alcohol, ¿eh? Sí, Eso, sí. eso. Y aparte no manejaba. Sí, igual lo manejaba. No es la misma, Sí. no creo que sea exactamente la No, pero misma no sé si le situación. hicieron el dosaje al padre. Sí, sí, sí. ¿Sí, se lo hicieron también? Sí, sí, sí. Por las Ah, ¿en dudas. serio? Sí, sí. Por las dudas, no sabía eso. Mirá. ¿Vos lo que pretendés es que él saca sobreseído? Porque a él, ¿qué le imputan? A ver, no haberle puesto el cinturón al hijo. Haber tenido la negligencia de llevarlo a UPI sin cinturón. Ok. Él, por llevarlo a UPA y sin cinturón. Yo lo que Los digo- que manejaban, porque bueno, el que no vio cuando subía, el que no vio cuando bajaba, más los dos habían tomado alcohol. Exacto. Yo lo que creo es que el padre no forma parte del evento criminal, porque el padre haga lo que haga en ese momento, si viene una camioneta a 2.000 kilómetros, de 2.500 kilos y te pasa por arriba, es independiente de lo que haya hecho. Eso y en subsidio la pena natural, que ya la pena natural creo que la está pagando. ¿Eso existe en la justicia, la pena Sí, natural? Yo la viví en persona. Tuve una defensa que el papá hizo marcha atrás, chocó a su hijo y lo mató, y el juez resolvió pena natural. Pena natural, sí. Es la peor pena que puede tener un Es padre. la peor pena que tiene. Sí, sí, sí. Aparte, ¿a vos te parece que el padre de Bastian, como está, lo podés amenazar con una pena o el Estado va a conseguir algo dándole una pena en suspenso? Ya la No le pena la importa un tiene. bledo, lo único que quiere de acá hasta el resto de su vida es que el nene sea feliz Hijo, y se recupere, punto. hijo. Ahora, hubo momentos muy malos. Sí, no Muy quise malos, meterme en esos muy temas, malos, muy pero malos. ahora que estamos con la gente que nos acompaña, que les agradecemos a todos y que están ahí, Javi, por ahí encontrarse algún mensajito, quiero decirles que estos 6 meses hablamos con la mamá que no había hablado nunca de Bastian. Macarena es la mamá de Bastian, el nene que tuvo el accidente del UTV en Pinamar. Yo recién repasando el chat que había hablado con un funcionario judicial y con un médico para hacer preguntas y demás, 2 veces me dijeron no la pasa. Sí, nosotros ya lo sabíamos esto hace mucho, charlando a veces con Matías de este tema. Es un milagro. Sí, que el nene esté vivo, digámoslo, de una. Tuvo en estos 6 meses más de una oportunidad en la que se creía Sí. que el nene no iba a Que no poder tenía estar ninguna vivo. solución. No solamente eso, sino que como mínimo pensábamos que nunca iba a despertar. Que iba a estar en un estado, digamos, casi de somnolencia y sin embargo, bueno, hay una mínima pero importante recuperación. Pero yo, además del milagro, yo creo en los médicos, Sí, y en las Sí, enfermeras, sí, y los sí, pediatras, sí, y, Sí, sí. y que la provincia de Buenos Aires le puso el helicóptero y lo llevó rápidamente a Mar del sí, Plata. sí, sí. Y de Mar del Plata, bueno, al hospital italiano ahí en San Justo, que también lo están asistiendo ahora con los padres ahí. A ver, el trabajo que hacen las enfermeras, los médicos, ¿viste? Cuando hay una emergencia está acá. Terrible. Esa pareja de médicos, pediatras, que estaba al costado de lo que era el lugar del accidente, cuando lo llevaron al nene para que pudiera acceder la ambulancia, eso sí es un milagro. Porque pase podrían justo ser por todos ahí. pibes y nada que ver, y Sí, sin claro. embargo, esta mujer le salvó la vida, ¿no? Con su marido. Y vos no sabés lo que es el relato del escenario cuando pasó lo que pasó en el expediente. Porque ¿El del expediente? Y porque estaban llevando al nene. Sí. sí, sí, claro. Bueno, lo contó un poco la madre en un momento. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Vale. Hacemos otro caso y después nos metemos de nuevo en el Mundial. Sí. Vamos a hacer más cortito este caso que lo vamos a actualizar con un compañero que tenemos en Córdoba. Y después ya nos metemos en todos los temas del Mundial y todo, y Maradona y Rusia. Ya está, ¿no? Y todo eso. Bien. Presentalo que está Vamos en a hablar vivo. un poquitito del caso Agostina. Hoy, más allá del caso Logan, que hoy, como la semana pasada hablábamos, hoy comenzó ya el juicio oral y público por el caso Logan. El caso Agostina Vega, hoy es tiempo de indagatorias nuevamente. Pero en este caso a Barrelier, Claudio Barrelier, frente al fiscal en el día de hoy. No es la primera vez, ya estuvo hace 2 viernes ante Sí. el fiscal en indagatoria, cuando admitió que la imagen que se veía era
él entrando con Agostina, antes había dicho que era su propia hija, después le dijo, fiscal, mire, la verdad tengo que decir la verdad, no le dije la verdad en su momento, pero es Agostina, entró a mi casa, pero después se fue, Pero sí, vino eso, con un noviecito, siguió mintiendo, siguió acomodó la inven- mentira. siguió inventando su Mintió relato. una vez, acomodó la mentira Sí. la segunda, Claro, a y los es- videos que aparecieron, y ahora ¿y va- hoy qué? ¿Hoy se calla la boca? Es lo que decimos los abogados penalistas, barrelier un pedazo de reja. Claro. Es A una ver reja. cómo es el dicho. No Es tiene una reja, escapatoria. es un pedazo de Ah. reja. Por eso, si yo te pregunto, hoy, ¿va a declarar Barrelier? A ver, Ya es lo mismo, lo que diga. Igual lo que diga, declare no diga. puede autoincriminarse, puede mentir. Ahora qué va a hacer, que estaba loco, que ya, Claro, ya está. drogado. La realidad lo aplasta a este chico. y después hay dos personas que todavía están como encubrimiento. Ariel Salio es periodista allí. Hola Ariel, ¿cómo le va? Hola, ¿Cómo estás, Ariel. Ariel? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Córdoba. Bueno, En este momento está Barrelier en tribunales, por eso ah, vamos a hacer Sí, un poquito breve. cortito, Ya cortito. estoy yendo para allá. que después yo a Sí, a la ya tarde vamos me para- enojo porque no tengo las imágenes de Barrelier. Lo único que te pido es cortito porque después yo me enojo con vos. ¿Eh? Claro, claro. Y tenés razón. Y la porque, culpa es de por él. supuesto, tenemos que No. Además, El Claro. otro día hoy digo, sí. tú- ¿Viste? Soy preso. Bueno. Soy preso de esto, de él. contanos, Bueno. actualizarnos qué se espera, qué crees vos, Ariel. Bueno, a ver, recordemos, él la primera indagatoria que tiene es el miércoles 27 de mayo, luego el 29, el viernes. Ahí el viernes cambia, lo que ustedes vienen decían recién, cambia su declaración, dice, sí, bueno, era mi hija, bueno, miente, ya es la primera vez. Anteriormente, el lunes, fue el padre, ese audio que está grabado, porque lo graba el padre sin escuchar, en lo cual él dice, yo no tengo nada que ver, vinieron a mi casa, me allanaron, no sé por qué la madre de Melissa sale a hablar de esta forma, si yo estoy ayudando, yo no sé más nada que ese llamado a las 10:30 que me hizo Agostina, pidiéndome si la podía llevar a la casa de alguien. Recordemos que siempre apuntó Melissa el domingo a Franco, que recuerden la otra vez que estuvimos hablando, que hablamos de esto, que yo no tenía bien esa información, bien sí la habíamos puesto en el programa, era Franco, todo apuntaba a Franco, y acá es donde luego vamos a ampliar con la de Melissa. ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, en esta indagatoria que únicamente hoy Claudio Barrelier, mañana Osvaldo Faceta, mañana Soledad Andreani. Y les doy un dato, A ver. hablando con los abogados. Al único que le traslada esta información de las indagatorias es a Carlos Nazzi, el abogado de la familia de Agostina. Los otros abogados se enteran o por la prensa o se terminan enterando de la indagatoria de sus defendidos por el abogado defensor de la familia Agostina. Llama la atención esto, ¿eh? O sea, el abogado Que sea de esta forma. ¿Los abogados del papá tampoco se enteran? Hasta el momento, estuve hablando hoy con Fernanda Lanís, ella sí sabía, pero porque están todos atentos, porque todos quieren acceder, por supuesto, al levantamiento del secreto sumario y están pendientes. Por lo menos Fernanda había estado, ya estuvo en tribunales, después ya se dirigió hacia su estudio y estuve hablando después con Eduardo Medina Allende, que es el abogado de Osvaldo Faceta, y con Marina Romano, la abogada de Soledad Andreani. Los otros dos imputados que van a confirmado declaran la indagatoria va a ser mañana. A ver, porque ustedes hablan de nombres y todo y la gente yo pienso en la gente que tiene que seguir los temas. La nena que apareció en Córdoba, Agostina, descuartizada después de haber sido violada y demás, hasta ahora único autor material o autor de todo esto, Barrelier. Dos personas detenidas que son Faceta y Guardiola, que es una mujer, Soledad se llama ella, y Faceta no me acuerdo Andreani. el nombre. Andriani, Guardiola. Osvaldo. Osvaldo Faceta Y Andriani, Soledad Andriani, perdóname. Son los dos que Exacto. hasta ahora están por encubrimiento. La pregunta es muy concreta. Para vos, ¿cuál de los dos está más cerca de haber participado, de ayudado a Barrelier, sabiendo lo que Barrelier había hecho, que era violar y matar a una nena? Para mí, Sí. los dos. Para mí, los dos. Los dos con encubrimiento. Pero ¿quién estuvo Sí. más cerca de enterarse que había, o sea, los dos se enteraron que todo el tiempo había un cuerpo de una nena descuartizado, por ejemplo? Para mí, en primer lugar,
Osvaldo. En segundo lugar, Soledad Andriani, ya tal vez posterior, en mi entender y siguiendo el caso. Después, hablando con los abogados, obvio, por supuesto, de cada uno de la defensa, en principio la de Osvaldo, el abogado me dice que bajo ningún aspecto tenía ningún tipo de conocimiento, Recordemos que ni Faceta vivía sabía, dentro de ni la casa del creía horror. posible. Recordemos, Faceta En vivía la casa dentro de la esta casa del del horror. horror. Y esa noche le Osvaldo, dijo, no venga porque tengo algo. Y es raro que no haya exacto, venido, que no haya ido y no le haya contado qué tenía. Es raro, porque son como miembros de la barra. Le habrá dado cobijo ahí en la casa en los últimos tiempos. No sé cuánto hace que vivía en la casa. 25 días. Y la otra chica es una chica con la que él tenía el femicida, tenía una relación sentimental y es la que presta el auto para ir a tirar el Igual cuerpo. La justicia está siendo muy garantista. A ver. exacto. Está siendo Y muy, que luego- muy garantista. ¿Por qué? El lunes, recordemos, cuando va a llevar el cuerpo a Ampliación Ferreira, que le pide el vehículo, se lo pide el domingo. Ellos tenían una relación de 4 meses. Hacía una semana que estaban distanciados Exacto. con Soledad. El domingo le escribe Barrelier pidiéndole el vehículo. Ella le dice, espera, tengo que ir a trabajar. Ella trabaja en el bar Guachitas, este bar que ahora, bueno, ha tenido clausura definitiva y que después lo saco un poquito de contexto para no mezclar las cosas. Y ella le dice, mira, tengo que trabajar, además, cuando sale se comunica, según siempre el relato de ella, con él, ya era tarde, él no le contesta, el lunes a la mañana le contesta, le dice, voy yo en Uber. Se dirige hacia la casa de ella, desde Cofico hasta Barrio Jofre, la calle Zabalía al 1200, donde vive Soledad, va hacia la casa, le pide, la lleva hacia otro lugar, en los dichos de ella, y él se va en el auto. Según ella, lo llama 3 veces, él no contesta en esa hora y 30, y luego él va a la casa de Soledad, y se queda en la casa de Soledad. ¿Cómo sabemos que ella no lo Y acompañó van a la en el auto? ferretería a las 13 horas. ¿Cómo sabemos que ella no lo acompañó en el auto a descartar el cuerpo? Bueno, no lo sabemos. Con las cámaras de seguridad. Si bien las imágenes cámaras de en las seguridad, que sí, se ve. circulan Se ve que él son las se del va con el domo. auto y después se lo ve a él cargar 2 conservadoras y una bolsa, una especie de bolsa o tacho. Todavía no lo vimos públicamente eso. No, públicamente no está, pero lo tiene No, en no. digital. Y se ve después el trayecto, porque ellos hacen lo que contábamos la semana pasada. Cuando ella le cuenta a la justicia, porque ella va a la justicia a decirle, mire que una vez que estuvo Barrelier detenido, dice, mire que a mí me pidió el auto, no sea cosa que haya hecho alguna cosa con esta nena, con mi auto, escudándose. Entonces van a buscar las cámaras de seguridad lo más cerca posible de la casa de Soledad. Hacen el trayecto que hace él hacia su casa, las cámaras, algunas de las cámaras lo ven, la de enfrente, lo ven cuando carga el auto y cuando se va, y después hacen el trayecto. Cuando hacen el trayecto del Forca con esas cámaras es cuando detectan el lugar del descarte del cuerpo. Ya Sí. no lo tenían todavía. Las cámaras le ayudan a la policía y a la Ok. justicia a saber dónde descartó el cuerpo mutilado. de Después Agostina. él vuelve con el auto y la pasa a buscar a ella y se van a la ferretería Exacto. a comprar. Y la Exacto. ferretera dice, Se van a la compran un ferretería. serrucho. ¿Cómo sabemos si Van a no la fueron después? ferretería, Si no cercenaron la el casa cuerpo y de después Soledad, fueron de la nuevo. no, van esa sola vez a la ferretería, No, no, a las al 13 descartado. horas, van a la ferretería, o sea, vuelve de Ampliación Ferreira, son alrededor de 16 kilómetros hasta la casa de Soledad, va directo en principio. Por supuesto no tenemos todo el trayecto, claramente, ahí las cámaras lo han ido tomando al vehículo, las que sabemos es la cual ingresa. Seguime esta pregunta. Ferreira. Seguime esta Sí. pregunta. Entonces vuelve de supuestamente descartar el cuerpo, vuelve a la casa de Soledad. Soledad. Hay que ver si lava él algo, un poco el auto antes o no. Pero la cuestión es que de ahí Exacto. con Soledad, no hay mucho tiempo, con Soledad 1:45 de la tarde, ya están comprando en la ferretería. Materiales es raro, porque ahí dice uno materiales, si no pusieron ninguna parte y posterior a descartar Sí. el cuerpo, según la teoría hasta ahora. Tenemos una causa en secreto de sumario, ¿eh? Es raro, pero A Exacto. comprar materiales van. No, pero van a comprar materiales porque Tal cual. Estefanía- Hablé con la Esa Estefanía, es la esta- explicación No, de no, pero ella, está comprobado, ¿eh? que tenía albañiles en la Estefanía casa. Venía la albañiles y ferretería. estaban trabajando en la puerta Y, de una... com- de y- las- y la ferretera sugiere compran un serrucho. Sí. La ferretera
A mí me dice compra materiales, no me dijo el serrucho, esto voy a aclarar. Compra materiales, compraron bolsas de arena, se lo ve cargando, es a solamente 2 kilómetros, 6 minutos únicamente de la casa de Soledad a la ferretería, compra arena, compra Portland, No, si cemento. estaban haciendo trabajo en la casa de Soledad, no dice nada, no aporta nada. No dice nada. Yo lo que te digo, No Ariel, dice nada. Ariel, Claudio Lo y que acá Javi, sí nos llama si la te atención agarra- sí. es cuando hablo con la ferretera, con Estefanía, me cuenta y me dice, no, esa estaba lo más bien, sonriente, hablaba con albaniles, les pedía, no sé, algún pedido en particular. Él estaba también, lo ve normal, tranquilo, recibe las bolsas, las carga atrás, pone una manta. Todo esto tenemos porque, claro, cámaras que se filtraron, es una cámara de un local comercial que queda al lado, casa de por medio de la ferretería. Y nos llama poderosamente la atención de alguien que acaba de descartar un cuerpo y que en ese momento, como si nada, está cargando materiales, van a la casa de ella y posteriormente, ¿quién es el que llega a esa casa de Soledad? Es el Papa Gabriel Vega, el papá de Agostina. Y ahí tienen una charla en la cual está grabado y se filtró parte de esa charla, que es un audio que está grabado, que no sabía Barrelier y que lo tiene el fiscal. Sin embargo, ahí no confiesa nada, pero sí ensucia en cierta parte a la madre y a Agostina también. Yo lo que te digo es, la señora del auto, vi expedientes que con solo prestarlo le dieron la misma pena que al autor. Con prestarlo y lavarlo, te agarra un juez de mal humor y te da perpetua. A ver, ¿cómo? Bien. Que te agarra un juez de mal humor con haber prestado el auto y después, no es encubrimiento y después solamente, lo sos lavaste, coautor. te pone una participación para descartar el cuerpo y te pone una coautoría y te da prisión perpetua. El tema del crimen no está emparentado con el encubrimiento, porque el Claro. que está, para mí el que más complicado está de los dos, digo por la tipo de calificación que puede ser partícipe secundario, para mí es el Igual amigo. estamos en un estado embrionario de la Sí, investigación, la después calificación. se viene el Algo que juicio. estaba Sí. por un juez, un fiscal, está en secreto sumario todavía la causa, pero con un fiscal un poco blando. No, es muy garantista por lo que veo. Vos querés meter más gente presa. No, la del auto te la canté en minuto 1 que tenía que estar Sí, presa. sí. Y después fue presa. Sí. Yo lo hubiera metido presa de A todos los que entrada. estaban en la casa. quería Y a meter todos los preso que vos. estaban en la casa. Y- Sí. Eso es real. Yo comparto. Los que están en la casa por la disposición de la vivienda tiene el portón ese, recuerden, a ver, y a aquellos que en este momento están viendo, les voy a relatar. La casa de Claudio Barreler tiene un portón de ingreso único, como de un garage, y una ventana, 2 ventanas a la casa. Ese portón, cuando se ingresa, luego hay una separación de madera, que ahí estaba Osvaldo Faceta. Hace 10 meses que vivía ahí, en esa casa, en esa habitación que es una especie de taller. A la izquierda se entra un living, que es donde cuenta Faceta, que es habitualmente lo usaba solamente Claudio Barrelia, y que ahí escuchaba música muy alto volumen, jugaba a la Play. Posterior a eso, pasás a la habitación que ocupaba particularmente Barrelier. En el medio, entre esta casa, esta habitación de madera, que era un tallercito que se hace después y que ocasionalmente Osvaldo Faceta ocupaba, el pasillo que comunica el patio interno, donde hay una escalera que va hacia la habitación de arriba, donde estaba esta pareja que hacía que vivía de enero. Yo comparto que en esta primera instancia, tal vez a todos detenerlo en la casa es importante. Y hay algo que nos Pero pará, puede dilucidar. Expliquemos por qué, porque pasó. si no, mucho detalle y sin conclusión, que es lo siguiente. Porque Porque había que pasar por la habitación de Barrileta donde tenía un cuerpo muerto y descuartizado. O sea, Tal cual. y encima había que pasar, para entrar a la casa había que pasar por el lugar ese, donde descuartizaron un Había cuerpo. que pasar por una única entrada. Todos pasaban por una única Después entrada. explicarán Después que sí, que no, pero es muy podías ir al incipiente. pasillo, por el pasillo podías ir a la habitación que ocupaba la mujer de Barrelier. Eso sí, no había necesidad de entrar ahí, a la casa, al living donde Barrelier estaba.
Eso sí, pero tenía un pasillo, todo se comunica, es una casa, chicos, Ariel, normal, grande. Ariel, ¿alguno de es estos larga, dos, pero es para cerrar, alguno de estos dos va a declarar? No Barrelier, Barrelier que diga lo que quiera. ¿Alguno de los dos mañana. crees que va a declarar Soledad o Faceta? Yo creo que sí, que se va a romper el pacto de silencio. Yo creo que van a terminar ampliando. Si bien hablé con el abogado, no me ha dicho nada aún y comparte que no sabía y sigue con esa postura. Hay que ver en el momento que Ok. esté frente al fiscal Faceta o Andreani. Ambos. Mañana esto va a ser, y creo que va a ser clave. Si Barrelier hoy no declara y no da detalles, me parece que el pacto de silencio se puede llegar a romper y alguno va a terminar ampliando información que hasta el momento no tenemos por el secreto de sumario, Yo chicos. si fuera Morla, abogado de cualquiera de ellos, le digo, no declares. Vamos a ver las pruebas que tienen contra vos. Hasta que se levante el Sí, secreto. porque- con secreto de sumario? el secreto, ya les adelanto, el secreto de sumario termina cuando declara el último. Cuando tiene la chance de declarar declarar El último termina, el último Exacto. la indagatoria y ahí se levanta el secreto de sumario. No antes. Exacto. No antes. Es decir, lo probable, como cualquier abogado diría, es no declares. Negate a declarar y después vemos. ¿No? Tal cual. Un imputado que declara en causa de secreto. Un imputado que declara en causa de secreto de sumario está mal asesorado. Es un delirante. Ok. Exacto. Amigo Exacto. Salio, gracias por esta charla como siempre. Gracias, Y Ariel. no te- Abrazo grande, chicos. Y bueno, ahí ya estoy en este momento saliendo para tribunales. te pido por Está favor. todavía Barrelier en el lugar. No sabemos bien los horarios en los cuales le va a tomar esta indagatoria. Puede ser que sea en este momento, en un ratito, pero ya llegó hace aproximadamente hora y media que está en Tribunales 2. Fue trasladado desde Bower. Comparte uno de los lugares dentro de la penitenciaria con Osvaldo Faceta, pero no están ambos aislados, ¿no? Ok. Esto me lo confirmó Eduardo Medina Allende, el abogado de Osvaldo Faceta, el otro imputado detenido. Comparten el mismo lugar, pero están aislados ambos. Van a vivir aislados. Sí, por lo menos Exacto. hasta que termine la causa. Bien, Ariel, te mando Claro. un abrazo. Gracias, querido. Chao, Ariel. Abrazo, querido, en un ratito hablamos. Chau, chau. Sí, tranquilo. Acá sobre esta historia, no sé si la seguís en detalle más Sí, o sí, menos, sí, la la tengo causa en detalle. Agostina. Más allá de que vos decís, yo metería más gente detenida de la que está alrededor de Barrelier. Exacto. Porque la causa, vos fíjate, por algo el Código de Procedimiento tiene un plazo para que el juez expida. El estado de sospecha que se requiere al principio de la investigación no es lo mismo que en un estado intermedio y un estado final. No estoy hablando de hacer un juicio oral ahora y dictar sentencia. Estoy hablando que en este estado incipiente, el que está en la casa y descuartizaron un cuerpo, ¿cómo no va a estar preso? Tiene que estar preso. El CAS tiene que estar preso. Y después vos vas viendo qué te dice, qué no te dice, qué es verdad, qué es mentira. Vas recreando la verdad histórica. Si llega a haber alguien que participó en la casa con todo el tiempo que pasó, la casa, fíjate que la fajaron a la semana, hicieron 6 allanamientos y los primeros días estaba vacía. Sí. Y para mí el fiscal está mal, está flojo. Sí, ha sido muy, muy criticado, excepto que saque un conejo de la galera y diga, miren, con el secreto del sumario logré desentrañar todo esto, pero no parece ser el caso. No, parece ser el caso. no, el secreto de sumario lo está estirando porque lo va a desnudar procesalmente. ¿Y dónde vos dijiste que si hubiese sido fiscal en esa causa, vos detenés gente? ¿No es extorsivo detener gente para, déjame planteártelo así, vulgarmente déjamelo planteártelo? ¿No es extorsivo decir, yo detengo a todos los de alrededor de Barrelier para ver cómo se comportan? Y bueno, que entonces no viva como un narcotraficante, no viva como un asesino, si no te gusta que después te detengan. Es No, parte- no te enojes conmigo, yo te parte estoy preguntando de- porque es parte de la estrategia judicial, una detención si estás alrededor Vos ni de yo nunca vivimos con un tipo que descuartiza a una nena de Claro. 8 años, de 12 años. Es un disparate. ¿Y vos crees en un acto individual en esta historia? ¿En un acto solo individual? ¿O vos estás con... Es un Javier le voy a loquito, preguntar y me no, va a dar es- la teoría de Es un la- loquito. Es un Psicópata. loquito. ¿Es la primera vez que Es lo un hace? loquito. ¿Está con una menor? No sé, pero es un loquito, estoy No, Para mí seguro. no. No, para mí no puedo.
Yo estoy seguro que intentó Perverso. abusarla y o la abusó y después, para procurar su impunidad, hizo lo que hizo, el del enfermo este. Además es un tipo que ya tenía una causa, ya venía de antes, sometía a las mujeres psicológicamente, violentamente. O sea, un psicópata Hay dos y perverso. para ver, hay dos caminos ahí. Según el testimonio de la mujer, que un año antes salió desnuda y él la tenía atada, que no se sabe bien para qué la convocó ni en qué condición la mujer Y fue. tampoco se sabe cómo salió libre de eso a los 20 días, ¿no? Sí. Bueno, eso es. Y con una fianza. Hay un fiscal que le dio una fianza. Increíble. Ahí sí se puede saber Increíble. más. Pero bueno, dale. Ahí se puede saber. El pibe tiene una barra brava, tiene un cargo en la municipalidad. Digamos, algún contacto ese pibe tiene, seguro. Claramente. Ok. Lo que yo digo es. Esa mujer deja sembrado la cosa de que él llevaba gente ahí. Ahora yo les pregunto, a ver. Sentido común les voy a hablar, ¿eh? Llevaba. ¿Puedo hablar mal? Sí. Llevaba minas. Menores. La otra tenía 20, la de hace un año. Sí, pero dicen que más hubo otros mayor. casos con menores. Sí, dicen. Creyendo que se iban a enamorar de él y él iba a seguir teniendo sexo con esas chicas menores todas las veces que quisiera. Y si alguna se le retomaba, terminaba o atada y escapándose desnuda o muerta y descuartizada como Agostina. Y lo que no las otras es porque no se le retomaron. Y la víctima Se del la año aguantaron. pasado, lo que dijo el otro día, y a través de la abogada también, dijo, yo iba a ser Agostina, si no me escapaba. Muy bien esa señora como declaró, tuvo Sí. la valentía de decir la verdad. Sí, verdad que recién sí. ahora, pobre Santa, tiene la valentía de decir la verdad. No sé, Antes hace no- un año que No podía. no puede claro. decir nada. Claro. Recién ahora, o sea, tiene que morir descuartizada una nena para que esta chica se anime a decir, a mí me pasó lo mismo, a mí me tuvo atada desnuda. Ahora, ella planta una historia, la chica de hace un año, 20 años tenía esa chica, Sí. planta una historia que es la historia de, dijo que alguien me iba a venir a ver cuando la tenía desnuda atada. Eso es raro, porque encima hay videos de dos personas ingresando a la casa ahora, que todavía no está claro, Javi. Yo lo ¿Quiénes tengo son? claro porque yo lo averigüé y son ¿Quiénes los, son? son los dos inquilinos, la pareja que vivía arriba. Ya está. Eso es lo que a mí me dijeron, que son ellos, no hay... Él actuó solo, o sea, no es que hay alguien que lo ayudó a Yo hacer la tampoco tarea. creo en la teoría esa. Ahora, si alguien escuchó y se hizo el boludo o la boluda adentro, la verdad que eso no lo sé, pero que actuó solo, Actuó solo. solo, ¿eh? sí, yo no tengo Ahora, duda. después necesitó a Faceta en esa madrugada, al que vive con él, que hoy está preso, y después necesitó a Soledad, Claro. la que le prestó el 4K. Una ayuda posterior. Y ellos, claro, no, uno durante, el gordo, y otra para descartar el cuerpo. Sí. Porque si no, el cuerpo no lo puede dejar. Javi, Sí, él tiene auto. y la madre está internada por qué motivo? Y por problemas psiquiátricos. ¿No será psicológicos. adicción eso? Sí, ¿No será es qué? lo que hablan. Ah, Es lo ¿No que será hablan de adicción. Ella, por más que el padre diga que no, mi hija que no, sí, se sabe Tanto que tiempo, era ¿no? consumidora. No estaba mal, digamos, por consumir, pero, por ejemplo, lo que cuentan es que ella tardó o demoró en la denuncia porque estando en la comisaría la vieron mal. ¿Se entiende? Y Sí. por eso esperaron que se estabilizara para poder escuchar su relato. había algo raro ahí, me parece. Sí. No, y también, a ver chicos, el nivel de culpa, o sea, debe haber un tema psiquiátrico en esa mujer. Sí. Melissa se llama la mamá, Melissa. ¿no? De Agostina. Nada, no creo, yo creo en el amor por su hija y en lo destrozada que debe estar esa mujer, pensando que su hija encuentra la muerte a los 12 años por una situación en la que era Presentó- parte de su entorno lo que termina matando a su hija, digamos, era una pareja, una Su expareja de ella. novio, su Sí, amante, actual. su novio. Alguien con el que tenía relación. Exacto. Bueno, vamos a seguir ya con Agostina. Quiero hablar un poco de fútbol, estoy manija. Díganme algo, ¿con quién van a ver el partido? ¿Lo tenemos ya? Sí, yo ¿Estamos te importa, esperando? pero déjame hablar de algo que me traje el buzo este, que la gente me dice, esa porquería que te Sacate pusiste, la campera. claro, voy a sacar la campera Sacate porque la dice campera, Argentina. sí. Ahí está, Ahí está. ahora sí. Este me lo regalaron hace muchos años. Y me lo pongo cuando es invierno y juego. Está muy bien. Es cábala. Escuchá,
Poneme acá con Javi en el planito. ¿Con quién lo vas a ver, Javi? El tema es con mi familia. El tema son las cábalas, ¿viste? Después tenés que mantener la misma no, cábala. yo no soy cábala. Pero hay mucha gente del fútbol que sí. A ver, vos estabas sentado en este lado, yo me siento a tu derecha. Acordate de esto. Cuando van a la cancha lo hacen, cuando ven a la selección lo hacen. Es más, hay gente que dice, tenemos que comer lo mismo. Mirá cómo están. Sí. Estamos todos manijas, ¿no? No, yo no soy o sea, si me junto en general, depende del horario, las Claro. circunstancias y todo. Solo con amigos. O sea, solo o con amigos. Sí. El que es el sábado a las 11 de la noche, ya hay que armarse un programa. Acá en Es el tercer partido. Acá en Bueno, acá en va a haber. no sé, vos me tenés que dijo el pedir polaco. permiso de tu esposa primero. No sé. Pará. No sé. Bueno, No. nos está viendo tu esposa, a ver, fíjate si nos No, está no, viendo. no, Bueno, no sé bueno. si Puedes venir está ahí. trabajando, pero se va a Yo enterar, ahora pero- porque estoy solo de nuevo, ¿qué querés que haga? Pero bueno. pará. Pero no voy a venir ahí, no Yo sé. voy con mis amigos a ver el partido. Todo el mundo puede venir ahí. Pero estamos invitando, el polaco Sí, invita. sí. Bueno, hoy en tu casa con tu familia. Sí. ¿Y vos, chicos? Tengo dos hijas. ¿Y una de 20 y otra de 16. ¿En el mundial se juntan con vos o van con las amigas de ellas? No, por ahora no. El mundial pasado no. Eran más chicas, por supuesto, 4 años menos y estaban en casa. Ok. Por ahora, hoy Si es la un pas- martes, hoy la vas pasamos en casa. Después vemos. Claro, después es a las 2 de la tarde, que Claro. va a ser en la. Sí. Ahí, el de Nosotros las 2 de la laboramos. tarde, en Nosotros cualquier lado. laboramos, Sí, en sí. cualquier lado raro. Sí, da igual. Y después el sábado, el último partido, el sábado a las 11 de la noche. Sí. Tenemos Ningún limitación. equipo sudamericano todavía ganó un partido en el mundial. sí, señor. Chan. Sí, señor. Ningún equipo sudamericano ganó un partido en el mundial. Queda Chan. Argentina y Colombia todavía. Queda por Argentina jugar. y Colombia. Esperemos que se rompa rápido la racha que es hoy con Argentina. Argelia. Ojo con Argelia. Los africanos son equipos que están jugando bien. Ya el doctor Bilardo dijo en algún momento los africanos van a... Bueno, ¿vos sabés de fútbol algo? ¿Vos estabas con Diego y sabías de fútbol o no? Y de tanto tiempo con Diego, no sé si sé, pero escuché mucho. Escuchaste mucho. Claro. Caminé y vi mucho. ¿Y cómo ves? Ahora vamos a hablar del Mundial de Rusia y Diego, pero ¿cómo ves este Mundial? Y lo que podés decir es que, por ejemplo, España estaba preferida y sin embargo terminó un empate. Yo creo que todavía es muy, Sí, muy es rápido. muy rápido. Nosotros perdimos con Arabia Saudita, ganamos el Mundial. Perdimos con Camerún y salimos subcampeones. Sí. Eso. La primera vez que Camerún jugaba un Mundial nos ganó. Es que La los locura equipos, de los camerunenses aquella vez ahora me escuchame, acuerdo. los equipos ¿De qué año estoy hablando? sudafricanos y los Mil equipos años. asiáticos han tenido técnicos o sudamericanos Claro. o europeos. No son los técnicos. ¿Qué? Los jugadores nacieron en por Europa. Eso, por eso digo. Y muchos de los jugadores encima juegan en Europa, de las selecciones de estos países. Nacieron en Europa. Entonces, tienen un combo, no digo perfecto, pero ideal como para enfrentar a cualquier equipo del Mundial. Yo hasta ahora lo que vi me parece muy bien Alemania, Japón. Japón Sí. hizo frente importante con países. Japón, ya hace un par de mundiales que Japón viene insinuando. Me encanta el técnico de Japón, que escribe en una libretita, Sí. Me gusta el técnico. ¿Viste el arquero de Japón? No. ¿Qué ¿Viste pasó? no digo por lo extraño, digo por la mezcla de razas. Sí, sí, sí. Él sí. es de raza negra, Negra. pero tiene los ojos rasgados. No, me lo Sí, perdí. sí, el no, arquero no, japonés. No, no, no. Sí, me Sí, perdí. sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ah, no Muy me acuerdo bueno. el apellido. Ayer Uruguay bien también. También hizo sí. fuerza. Sí. ¿Cómo hizo fuerza? Hizo mucha fuerza para Pero no ganar. metió gol. Pero Uruguay tiene que... ¿Cómo hacer fuerza? Tiene que Uruguay. ganar. El que tenía que hacer fuerza era Arabia Saudita. No, está bien, pero le levantó, iba 1-0. El lo segundo empató tiempo 1-1. Mejoró Uruguay. Sí, sí, sí. Primero era un malo para Uruguay. Sí, tremendo. El segundo fue Arabia fuerte. Saudita lo ganó, así que nosotros No podemos nada. decir nada, absolutamente nada. Sí, No sí. podemos decir nada. Igual. El segundo tiempo de Uruguay fue fuerte. Sí. Y después la revelación es Cabo Verde, digamos, que son, También. ¿cuántos son en Cabo Verde? Son muy poquitos. Sí, sí, yo dos, Y ahora sí. todo el mundo se hincha. Ojo con ese grupo, porque nosotros hinchamos por Cabo Verde, Sí. nos hacemos los cancheros, qué divertido Cabo No, Verde, qué divertido sí. Cabo Verde. Son los que juegan con nosotros después ese grupo. Tal ¿En cual. serio? Si Argentina sale primera en su grupo, jugará con el segundo del grupo en el que están Uruguay, España, Cabo Verde y Arabia Saudita. Así que, bueno, no porque tengamos que tener cuidado de Cabo Verde, pero digo, Sí, de tener todos cuidado de tenemos todo. que tener cuidado. Hay tanto equipo, hay 48 equipos, hay 104 partidos, que los batacazos van a suceder.
Sí. pero van a suceder en esta etapa, yo creo. Ojo que nosotros decimos que no gana No, Alemania, no. que no gana Francia, que no gana España, que no gana... Sí. A ver si todavía hacemos fuerte a los otros. Porque Alemania, Francia, España los conocemos. A mí el que más me gustó fue Estados Unidos. A mí me sorprendió Estados Unidos. Ahora, lo que vamos a es esperarlo. impresionante es cómo marca la agenda pública del Mundial. ¿eh? Sí. Sí. Y Todo, sí, y todo. Sí. Todo. encima son Salvo a tres países. Adorni, al resto lo tiene zafando. Sí. No, claro. Adorni también. Bueno, Adorni Ay, presentó... Los memes son buenísimos. Sí, sí, hay de El todo. meme en el que Adorni dice yo aposté por Cabo Verde Sí. es Sí, espectacular. tal cual. Escúchame, mientras esperamos, vamos al momento 10. Ah, dale. Vamos al momento 10. ¿Tenemos el momento 10 ahora? ¿Ya está? Ponele, dale, sí. porque Estamos buenísimo. hablando. Estamos en el Mundial y queremos verlo al Claro, Diego. a ver. ¿O no? Lo extrañamos tanto. A ver qué tenemos. Uy, me olvidé, te quiero hacer otra vez. Mirá cómo estaba el Diego ahí. Estaba con Rocío, ¿no? No sé, ¿Esto es propio? Sin micrófono. Sebastián es periodista. Ha seguido la vida de Maradona en los últimos años. Contame un poquito este video que es inédito de teléfono. Y ese día también hay una particularidad, que está en las fotos, ahora los chicos las van a poner. Diego se reconcilia con Infantino. Tiene un abrazo, se dan un abrazo ahí, que también son fotos nuestras. Ah, mirá. Pará. Acá había metido el gol Argentina. Poneme el audio un segundito. No, sacaste bien. Qué lindo, ¿no? Bueno, Mira el que te digo. ¿no sabés en qué gol había metido ahí? Yo creo que debe haber sido porque El tercero de Argentina. el tercero de Argentina. 4-3 pierde Argentina. 4-3 perdió Argentina, quedamos eliminados. Cuartos de final fue Sí, eso. sí. Ahora, ¿qué Sí. pasó con San Paoli? Porque la verdad que me volvieron loco. ¿En qué sentido? A ver. Y que Diego lo odiaba a San Paoli. Y, pero sí, también. ¿Quién no lo.? Pero No te San, digo que no, Paoli, pero- San Paoli me mandaba intermediario que decía, es mi ídolo, Diego. Bueno, Pero para contarnos un poco, vos lo No contás sé, como. no sé, le pregunto a Sebastián si sabe algo. porque había No, un no, audio. lo que sí me acuerdo que no estaba muy contento con San Paolo en la selección argentina. Nadie No, estuvo no, contento no, con San no, Paolo. no. No, pero Diego le pegaba. Sí, Diego le pegaba mucho. En conferencia dijo, le dan la pelota con la le da la pelota con el pito y la devuelve con la mano. Exacto, pero es lo que decíamos todo de San Paoli antes y durante el Mundial. Y de Bielsa lo mismo. Con, Pará, Bielsa, con Bielsa lo volvimos en primera rueda. Pero Diego lo amaba a Bielsa, ¿eh? Sí, bueno. Diego lo pero- amaba a Bielsa. A ver, Tenía- para, que es interesante. No, Es tenía un interesante. respeto muy grande por Bielsa. Vamos por partes. Primero por San Paoli. Sí. Y San Paoli, ¿quién era como que mandaba emisario A para mí que me no le pegue, mandaba, para que no le pegue para más? que no le pegue más y le decía. Y yo decía ahí, pará que hablo con Diego, pero viste, como tiene una idea en la cabeza, es difícil sacársela. Y el tipo me decía, pero él lo ama, Diego, es su ídolo, está muy. Claro que te pegue tu ídolo. Buscame, Fuerte. este es el último, estamos recordando el último mundial donde estuvo Maradona. Buscame, Pola, a los chicos, pedirle si no me buscan un pedacito de Hay una foto, pero tenés una foto. de- Sí, ahora sí, ahora hay ponemos la foto. foto. Ah, dale. De Maradona sobre San Paoli, poneme, buscame un videito chiquito de Maradona sobre San Paoli. Yo me A ver, me acuerdo que cuando tuve la posibilidad de que tanto Diego como Matías me permitan estar con él en Dubái, le hice una nota a Diego, que salió en Popular. Yo trabajaba en Popular en esa época. Lo destrozó. Pero lo destrozó diciendo que no entendía nada de fútbol. Bueno, que Argentina. Eso era previo al Mundial. La nota fue en febrero del 2018, previo al Mundial. Y él ahí había vaticinado que Argentina no tenía ninguna chance por cómo Por el San tipo de Paolo. juego. Claro, Argentina tenía un equipazo, tenía un muy buen equipo. ¿Alguna vez le preguntaste, él como técnico, qué es lo que cree que le falló cuando tuvo la posibilidad de ser técnico de Argentina o algo de eso? No, Y le falló la Alemania esa claro, bestia era una- que dijo que fue el equipo más fuerte que vio en su vida jugando al fútbol, en su historia, digo.
Sí, Esa yo Alemania ese día estuve en la cancha, pero era intolerable, impresionante, sí. Intolerable. Nos pasaron por arriba. No, Pero no, pasaron por Eran arriba. unos tanques, sí, jugando. sí. Alemania era muy superior a Argentina, muy superior. Sí, sí. Bueno, ahora estamos con la energía renovada y demás, pero contame un poco más entonces. Estamos viendo imágenes de Diego y Rocío. ¿Hablaba con Rocío? Sí, digo, ahí sí, ese partido estaba en el palco diferente a los palcos que había ido habitualmente, porque siempre le daban distintos lugares, obviamente, de privilegio. Mirá la visión que tiene del campo de juego ahí. Sí. Pero Diego, bueno, Matías te puede decir mejor, se iba 2 horas antes del partido y se iba 2 horas después. O sea, Y con Rocío hablaba mucho de fútbol, me gustaba los dos que salieron. Escuchá, ¿cómo hacía para ir al estadio? ¿Entraba mucho antes o entraba cuando él tenía ganas? No, Digo, por el eso- tema de la gente, Sí, eso, pero la foto. ahí lo que hacíamos era, la FIFA te cita en un hotel y cuando vas está Ronaldo, Ronaldinho, están Y entran todos juntos. Y entran todos de golpe. Pará, en este mundial él participa, que ya lo vimos en el programa anterior, agáchate, que si no, Sí. no se te ve. Ya vimos en el programa anterior, vimos como en este mundial él participa con el moño ese amarillo en el sorteo del mundial. Esa fue la previa. La famosa frase de decirle a Putin que yo a las 9:30 de la mañana no me levanto. Eso fue en Rusia. Rusia, Sí, de Rusia. este mundial, ¿Este? 2018. Claro. ¿Está bien lo que estoy Sí, diciendo? sí. En el programa anterior hablamos de eso. Exacto. Que le dijo eso a Putin, que fue con el moño amarillo, era para el sorteo. Sí. No, pues lo que yo te quiero preguntar es, si lo convocó para el sorteo del Mundial a Maradona, Infantino, ¿ya quería amigarse con Maradona? Nunca estuvieron distanciados, o sea, Infantino lo amaba a Diego, y Diego también a Infantino. Pero bueno, algunas cosas de organización y esas cuestiones que Ahí Diego está, siempre mirá, defendió, está el abrazo. ahí está, ¿ves? Ahí se encuentran y se abrazan. En realidad, pero Infantino pará, lo necesitaba, Diego. se arreglaron en el Four Seasons de París, no ahí. ¿Ah, sí? Claro, fue una Antes reunión de que este se- mundial. Claro, Esto públicamente. eso es públicamente. Ah, ok. Exacto. Ok. La historia venía mal porque Diego apoyaba al príncipe Ali, que estaba en contra de Infantino para la FIFA. En las elecciones. Exacto. ¿Se acuerdan de cuando quiso ser el príncipe Ali, quería ser el... Presidente de casi, FIFA. ¿eh? Va, bancado por Diego. Si fuimos a juntar votos a Latinoamérica con Diego. Claro. Hicimos como 16 países. ¿Y juntaron? ¿Que era presidente de las asociaciones de fútbol de cada país? ¿Se juntaba? Exacto. Bueno, o sea, al tipo que lo quiso desbancar, el tipo lo está saludando ahí adentro de la cancha en Rusia, ¿ok? Exacto, sí, Infantino igual lo que dice Seba. Es crack. Está más arriba de todo, no entiende todo. Sí. Sabe que no puede estar. Sí, ¿Qué pasó? no, en el asiento? digo. ¿lo dale, tenés? Dale. Bueno, dale, ponelo a Diego hablando de esa. Este era el mundial de Diego en Rusia, el último mundial que Hola, Víctor Hugo, ¿cómo le va? Hola Diego, ¿cómo le va? No tan bien porque vi un partido de una categoría que no es la que por ahí yo dejé o otros muchachos dejamos. Islandia hoy se refugió atrás, como sabíamos todos que lo iba a hacer, y nosotros no supimos resolver los problemas que nos puso Islandia. Estamos hablando de Islandia. Hablamos de 350.000 personas que viven, o 400.000. No le echo la culpa a los jugadores, absolutamente. Yo sí le puedo echar la culpa al no trabajo. Argentina hoy, Víctor Hugo, no hizo una sobreposición cuando tenía la pelota un jugador que venía por la línea. Por eso creo de que no hay trabajo. No se vio hoy, se terminó el verso. Y ahora trae 25 entrenadores con vos, pero trabajá. Porque hoy vimos que Islandia tenía más trabajo que Argentina, y eso me da mucha pena porque nosotros, con los pocos días que teníamos para entrenar en las eliminatorias, hacíamos lo que teníamos que hacer. Pero vuelvo a repetir que no le echo la culpa a los jugadores, y menos a Messi, que dio la cara y que dio todo lo que tenía que
todo lo que tenía que dar y el nene creo que cumplió. Del penal hablamos. Yo erré Sí, 5 claro. yo erré 5 seguidos, Víctor Hugo, y sin embargo seguí siendo Diego Armando Maradona. Ese es el partido que empatamos con Islandia. Con ¿Qué Islandia. fue? ¿El primer partido o segundo partido? Segundo partido. Segundo partido. Segundo partido. Y que Messi le atajan un penal. Erró un penal, sí. Erró un penal. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Diego decía Islandia, son 400.000 que viven arriba de un cubito. Un cubito y imagínate jugando al fútbol, que no era comparable con la Argentina y sin embargo jugamos un desastre. Nada de lo que decía era casualidad. No. Fíjate cómo salva a los jugadores y a Messi sobre todo. Y dice, Siempre- yo siempre erré a favor. 5 penales, maestro. Siempre a favor de los Y jugadores. sí, claro. Y ahí que, pero aquí, cuando Sampaoli te mandaba un emisario, quiero saber, porque no había WhatsApp en ese momento. ¿Qué iba? ¿Un tipo al hotel donde estaban No, ustedes? me y decía, llamaban ¿por teléfono? Por teléfono. ¿A la habitación? Hola, sí, está de la... No, me llamaban por teléfono a mi celular. Celular. Era un representante de jugadores que era amigo de San Paolo. Ok, Ah. Y me eso. llamaba. ¿Y qué te decía? Quiero detalles. No. La frase exacta, ¿qué te Que le decía? dolían las críticas de Diego porque era fanático de Diego. Claro. ¿Y vos qué le decías? ¿Qué querés que haga? ¿Qué le voy a decir a Yo a Diego todos que les tiene que decía lo opinar sobre mismo. San Paoli? Yo a todos les decía lo mismo. Soy el amigo, no soy el papá. Claro. Este, Además anda a decirle vos, Matías, por más amigos, Claro. ¿Qué digo, sabe no de le fútbol? pegue. ¿Qué sabe de fútbol? Te dice Maradona. Claro. ¿Qué opina? ¿Qué me va a venir a decir que San Paoli trabaja? Él estaba convencido que San Paoli no trabajaba. No, que no laburaba, que era un versero. ¿Viste que ahí dice, se terminó el verso? Se terminó el verso. Bueno, Bueno, se fue a talleres. Ahora va a talleres, sí. Bueno, Bueno, capaz que evolucionó San Paoli. no, qué sé yo, pero si lo ves en perspectiva, hoy, Sampaoli después de la selección es el tipo que más cobró con indemnizaciones en los clubes donde lo Sí, echaron. señor. Sí, Es decir, sí. Ah, eso fue un tema, la indemnización de San Paolo. Sí, en la selección. Yo no creo que solamente sea si vos tenés ganas de trabajar o no. Lo que estaba diciendo también es qué cuerpo técnico tenés armado para empatizar para el trabajo. Es decir, hoy vos ves que, la verdad yo siento, esto no lo veo, pero yo lo siento, que lo que armó Scaloni y con los tres que está, porque no es solamente sí, importante sí. Scaloni, es importante Scaloni, No, es sí. importante Aymar, Sí, sí. es Samuel. importante Samuel. Ayala. y Ayala. Son muy respetados los cuatro. Sí, sí, sin duda. Y vos ves que Argentina tiene trabajo, tiene movilidad, mete jugadores de afuera. Creo que no hubo selección que pueda meter jugadores desde el banco que vuelvan a entrar en el circuito. Por ahí me estoy adelantando, ¿no? No, no, no. Nada, pero lo que vimos hasta ahora, por eso no está entusiasmado con esta selección. Primero porque tenemos al mejor del mundo en estos momentos en el equipo. Sí. Segundo porque venimos de ser campeones. Uno se entusiasma por Y eso. otra cosa más también, Y el que equipo funciona, es sigue una funcionando. selección que te da esperanza. ¿Por qué? Porque después de la última de Diego, y sobre todo jugando en el 86, después, esta selección incorpora al utilero como uno más y hasta la cocinera. Es decir, es un verdadero No, grupo. pero hubo grupos con utileros y cocineras. Y todos los Yo no de Diego- recuerdo, salvo el de Maradona. Sí, Diego. Después- Diego era muy. después de Lo Maradona. de Bilardo, digamos. Bilardo sería el. Sí, sí, bueno, pero Bilardo. eran los jugadores. en ese Este, caso. No era Bilardo. solamente. ¿Cómo? Va, bueno. como- Lo dejo hablar sí, con Que un habla alguien periodista ¿no? que sabe de fútbol. No, bueno, pero vos vas Gracias. ahora durante el mundial vas a tener que traerte una silla. Lo que quieras, lo que Ok. quieras. Sí, sí, siempre Bueno. que sea de Diego, ahí estamos. Bueno, dale. Estás haciendo fuerza de piernas. ya. ¿Quién está? Juan Martín Rinaldi. Sí. ¿Y no conseguimos periodista deportivo? Porque es compañero de acá. Juan Martín Rinaldi es compañero de acá, trabaja en Dos Reyes Stream. ¿Qué días está Juan Martín Rinaldi en Dos Reyes Stream? ¿Qué es el de TIC? Claro, pero ¿Qué es el de Juan coso? Rinaldi. ¿El de, ¿cómo se llama? Juancito. ¿El de los Juegos Olímpicos? Todo. Es uno de los que más sabe. ¿Sí? ¿En serio? Nadie de zona oeste sabe mucho de fútbol. Pero bueno, hagan lo que quieran. Salúdenlo ustedes y hagan lo que quieran. ¿Qué hace, Juan? Perdón, te olvidaste que vos sos de Luján, Claudio, o no sos más de Luján. ¿Cómo me voy a olvidar, papá? ¿Cómo me voy a olvidar? que Lo soy hice de por Lucas? conocimiento de causa, ¿viste? Claro. Hola, Hola, Juan. muchachos, bueno, un abrazo Hola. a todos ahí, ¿Cómo ¿cómo andás? andan? ¿Cómo andas? ¿Cómo ¿Bien? estás? Y viste, no sé, ¿a ustedes les pasa? Viste que es un día especial, te agarra como este cosquilleo. Ay, sí. Mirá que nosotros ya vivimos unas cuantas, pero cada vez que juega Argentina en un mundial es distinto, che. Te agarra esos nervios hasta de adolescente. Sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? A ver, yo estoy contando las horas, por ejemplo, ¿no? Es a las 10 de la noche, ahora acá 11:45,
Es decir, para las 22 faltan Sí. 11 horas, menos de 11 horas, 10 horas Sí. y cuarto más o menos para el partido. Y la verdad que más allá de juntarme con alguien o lo que sea, quiero verlo jugar, tengo ganas de verlo jugar, ¿viste? Esta Sí. selección también te inspira. Y además, pensando en Diego, tenemos a Messi, venimos de campeones del mundo, ¿qué más queremos o no? Sí, viste que te queda larga la espera. Sabés que a mí, bueno, vos Javier, que además estás en radio futbolera y todo, estás ahí pendiente de cada cosa. eh, a mí lo que me pasa es que venía un poco como, no digo ni desilusionado, pero viste, preocupado, no la veía bien llegar a la selección. Esto de tantos jugadores que no llegan bien, viste, te deja una mala sensación. Pero empieza hoy y ya empiezo a ver y averiguar quiénes van a jugar, la formación, y como decís vos, juega Messi, están De Paul, Enzo, McAllister que van a jugar, y vos decís, a España le costó, que parecía que se comían los chicos crudos, a Uruguay le costó, a otros equipos le costó, y decís, ¿por qué Argentina no va a poder ser campeón otra vez? Si tenemos un equipazo, la verdad tenemos un equipazo. Sí, Juan, contame un poco de ahí de qué crees que cómo va a jugar la selección, cómo va a formar. Ayer él, digamos, no sé si ustedes, perdón, estoy haciendo lío. Ayer lo que hace Scaloni es confirmar al Dibu y ¿sabes qué? También confirmó a Messi. Vos vas a decir, ¿cómo confirmó a Messi? Messi siempre estuvo confirmado. El domingo a la noche en un programa de ESPN, el Kun Agüero, que no sé a cuento de qué, tira una cosa que hizo dudar a mucha gente, que es que por ahí era bueno cuidar, ojo, a cuidar. El Kun Agüero es amigo de Messi, cuidar un poco a Messi Muy amigo, muy amigo. en los primeros partidos. ¿Fue ese el origen del rumor que decía, a ver si todavía no arranca de entrada Messi en el primer partido? Yo creo que eso sí, no sé si el origen, pero es una llama fuerte del rumor. Y el origen también es que Leo el 24 de mayo se sufrió un desgarro chiquitito jugando para Inter Miami. Recién jugó el último amistoso, esos 20 minutos que se lo vio bien. Y después Leo va a cumplir 39, a nosotros nos parece mentira, ¿no? Pero va a cumplir 39 años en una semana. Y aparte en algún momento va a tener que Eh, regular. Si queremos llegar a la claro. final, lo vamos a tener que regular también, ¿eh? Claro. Yo creo que esa es una situación difícil para Scaloni, porque Messi quiere jugar siempre, todos los minutos de todos los partidos, con todos los rivales, y me parece que no es el Messi de 30 años que puede hacerlo, y son muchos partidos en pocos días. Pero bueno, es el debut. Mirá, lo que me cuentan compañeros y amigos que están ahí cerca de la selección averiguando es que Dibu juega, que va a mantener la línea de 4. Vieron que se habló también que estuvo probando ayer con línea de 3 en algún momento porque los laterales no está bien. El único que no está Tagliafico hoy. Después, no saben si Molina o Montiel, pero probablemente juega un tiempo cada uno porque los dos venían tocados. La sorpresa, bueno, no sé si llamarlo sorpresa, pero que juega Cuti Romero con Lisandro Martínez. No juega Otamendi en principio, ¿eh? Eso. Para mí sorpresa porque Otamendi es el subcapitán, ayer habló en la conferencia, pero bueno, vienen muy parejos de nivel y jugaría. La posibilidad es que juegue Medina de lateral izquierdo. Tal vez juegue Otamendi y Lisandro. A mí me dicen que no, que juega Lisandro de central. Y después Juan, todos. ayer me llamó Sí. la atención también cuando Scaloni subrayó algo que es importante y que tal vez tenga un mensaje. Este partido no es tan importante, el primero. Dice, porque está bien, tenemos que jugarlo y demás, pero digamos, tenemos 2 partidos por delante para clasificar. ¿Qué interpreté yo en esto que vos decías, Claudio? Ojo, tal vez cuida a algunos jugadores. Si se la ve un poco mal, obviamente los meteré en la cancha. Por ejemplo, lo va a poner a Lautaro en lugar de... Sí, Julián, pues es probable que no juegue. Bueno, Sí vale la pena ahora cuidarlo. Primero porque Lautaro está hecho una bala. Segundo porque el pobre Claro. Lautaro en el Mundial anterior llegó hecho una bala y terminó perdiendo el puesto. Capaz que se lo termina ganando. Mete 3 goles hoy Lautaro Ojalá. y se lo termina ganando. Por lo menos para la primera fase. sí, Lautaro, la verdad que ahí tenés dos. Es raro porque no juega, normalmente Scaloni no juega con 2 centrodelanteros, entonces no pueden jugar juntos 2 tipos que están en un nivel altísimo. Entonces es uno o el otro. Julián ha estado mejor y Ok, o sea, entonces Lautaro y la novedad de la defensa.
no va a jugar Otamendi pese a ser el subcapitán y haber hablado ayer. Todos dicen eso, un poco, Juan, que sino que jugaría Lisandro Martínez y Medina. Igual del grupo, el más fuerte que tenemos en frente es Argelia. Sí, y Austria. Yo pondría los dos Sí, en un ¿vos nivel decís? de paridad. Austria es un equipo, si bien no es una selección que tenga grandes figuras, es una selección con un entrenador muy reconocido, estudioso, y en la eliminatoria le fue bien. Argelia también va a ser un rival duro, pero son rivales igual, la verdad. El grupo no es fácil, pero Argentina tiene un grupo que no debería tener problemas de avanzar con los rivales que tiene. Tal cual. Mira, vamos a hacer una cosa. Quedate, no te vayas, Juan, porque... Tenés 5 minutos más, terminamos a las 12. Sí. ¿Qué días estás, Juan, Ningún vos problema. acá en el streaming? ¿Qué días estás mientras? Viernes 6 de la tarde. Viernes 6 de la tarde. Vi que tenés una banda comprometida. Bien. Igual tenemos, Sí. hay abogado por las dudas que necesiten. Después te Lo paso el necesitamos, teléfono de a Morla, Matías que es siempre lo abogado van a estar penalista. cerca, sí. Por los que vi que te acompañan por ahí, no está mal tener el teléfono de Morla un día. Sí, por la duda. Sí, quédate un segundo, Juan, que son 10 minutos que hasta el final. Dale. ¿A quién presentás? Vamos a hablar con el pastor Milad Soleimani. Qué personaje, Milad Soleimani, que vivió en la Argentina. Es el dueño de se radicó- Miami, el pastor. Exactamente, se radicó en Miami y bueno, es un hombre muy particular, ¿no es cierto? Porque tiene contacto con todo el mundo, ¿no? Pastor, ¿cómo le va? Hola, ¿Cómo pastor. les va, hermanos queridos? Un placer estar en este día maravilloso y comportándome que está. Y doctor, un placer saludarlo, señor Morla, y a todos los que están en el piso. Un placer acá desde Kansas City. Recién acá había fácil 50 argentinos. 50, porque estábamos todos desayunando en el hotel. Mira, ya te muestro, quedó alguna remera por ahí. Acá quedaron 2 también, mirá, uno con la remera del Inter. Argentina, tomando mate en Kansas, y hoy tenemos que ganar. Yo soy un tipo positivo, así que no me importa quién venga de frente, con los mejores del mundo tenemos que ganar, señores. ¡Vamos todavía! Pastor, mi nombre es Claudio Pérez. Yo te conozco por los medios. Como soy periodista, estoy bastante informado. Y las preguntas que tengo para hacerte son 2. Una, ¿vos seguís trabajando como pastor? Sí, Claudio, ¿cómo te va? Un placer. Yo te conozco también de la televisión. Sí, sigo como pastor. El tema es que yo fui pastor soy pastor hace 18 años. 10 años estuve en Argentina y después una iglesia de Estados Unidos me pidió y me vine para acá, una iglesia en Washington. Me pidió y me vine, me sacó los papeles de pastor, todo. Ahora, yo estoy como pastor acá, pero no con un lugar físico, ¿me entendés? O sea, no tengo una iglesia acá. Pertenezco a una iglesia que es la más grande latina, tiene más de 20.000 miembros la iglesia, que queda acá en Miami. Pero estoy más como evangelista, para que entienda, el que va por todos lados, ¿me entendés? Va a un lado, va a otro lado, va a otro lado. Así estoy acá en Y Estados para la Unidos. gente Pero que nos siempre, sigue, desde que se hizo la Copa América allá y de que Messi se fue para allá y demás, se transformó como en el vocero simpático, porque los medios lo empezaron a llamar, porque funciona. Es el vocero simpático del fútbol argentino en Miami, por decirlo suave. La está rompiendo. ¿O no? gracias a Dios. Pero ¿sabés lo que pasa? Que yo creo que, como soy un hombre de fe, la fe es positiva. Yo voy a decir, ¿cómo va a salir Argentina? Vamos a ganar. Por más de que, no sé, Dios no quiera, no ganemos. Yo voy a hacer, digo, bueno, el otro lo vamos a ganar. Porque la fe es positiva, ¿me entendés? O sea, la fe siempre te va a hacer ver lo bueno del vaso y de la vida, no lo malo. Y déjame decirte que antes de que se vayan a Qatar, muchachos, a Rodri de Paul, le regalé una Biblia. En New York, fuimos a cubrir New York en el Midlife acá. Y dije, Rodri, Dios te bendiga, llévate esta Biblia. Gracias, pastor, se la llevó. Cuando vos aceptás a Cristo, Cristo te bendice. Y es querer reventar, porque el mundial pasado perdimos la final. No ganábamos nada. Y ese mundial lo ganamos. Así que fueron los muchachos al 100%. Pero una ayudita de Dios la recibimos. Nunca dejemos a Dios afuera que se ¿entendés lo que te digo? Juan Martín Rinaldi, que es un amigo nuestro y periodista de Un TIC. maestro. Sí, hablamos con el pastor. Hablamos ¿Cómo varias veces. estás, Juan, querido? Sí. Juan, te hago una pregunta que lo nombró recién a De Paul. ¿De Paul es el típico jugador de selección más que de club? 100%, 100%. De Paul puede estar, le pasó en Atlético de Madrid, que jugaba muy poco antes de llegar a Inter Miami. Jugaba muy poco, cuando juega la selección la rompe.
Está en Inter Miami, Pastor lo sabe mejor que yo porque está ahí cerca todos los días del club y ve todos los partidos. No arrancó tan bien, pero terminó bien, terminó bien, más allá de que obviamente no es una liga comparable a la Premier League o a la Liga Española o Italiana, pero después De Paul juega en la selección y se transforma, y es un líder y es un jugador claramente, como lo definís vos, Claudio, jugador de selección. Si juega la selección, De Paul tiene que estar ahí. Es el bastón de Messi. De Sí, Paul, además. cuando está en la cancha, Además. ¿no? Porque Igual esa Messi... Esa parte a mí no me gusta, cuando se acerca tanto públicamente a abrazarlo a Messi. pero bueno. por ahí lo Claro, necesita, es como ese amigo que necesita al otro, ¿viste? Che, me acompañás que tengo que ir a no sé qué. Me acompañás, mirá, tengo dos amigas, vamos. esa parte seguro. ¿Viste? Esa parte Bueno, seguro. ahora no creo. No, por las dos amigas, Sí, sí. no, por las dos amigas. No, por están las los dos amigas. comprometidos. Pastor, ¿cuántos argentinos crees vos que va a haber hoy en Kansas en el estadio, Pastor? 70.000 espectadores hay en el estadio. ¿Cuántos argentinos? Todos, los 70.000. No. Habré visto un par de argentinos, habré visto 10, ¿me entendés? Somos locales. Hoy Kansas es un estado argentino. O sea, claro. ¿Quién viene de Argentina? Nadie. No Anoche vi una nota muy linda. Juan Martín, te pregunto a vos, ¿cuántos argentinos crees que va a haber? Anoche vi una nota muy linda porque hay un pueblito ahí cerca en el estado de Kansas o de Missouri, que se llama Lawrence, que es donde están los argelinos. Y claro, el pueblito son 10 habitantes. Los 10 habitantes están con Argelia, claro, porque están en el pueblito de ellos. A mí me dijeron 40.000 argentinos. Lo que pasa es que... ¿Cómo? Ayer se agarraron, No, ¿viste? decía que... Hubo una refriega entre argelinos y argentinos. No traigas, man, no lo vi eso. Sí, pero pasó. No traigas, man. A ver, ¿qué? Juan. No, yo decía, a mí me dijeron que va a haber cerca de 40.000 argentinos. No es una ciudad tan accesible, tan fácil de acceder. No hay una colonia como en la Florida. Pero sí pasa, y Pastor no me va a dejar mentir porque él lo vive a diario. A mí me tocó verlo hace poco también. Hay mucha gente que no es argentina y va a ver, ya les voy a decir, no va a ver a Argentina, va a ver a Messi. Va a ver a Messi. Entonces van vestidos como pasa en los partidos de Inter Miami, Pastor. Capaz que no son hinchas argentinos, pero lo van a ver a Messi de todas partes del mundo, ni hablar toda la colonia latina, obvio. Pastor, Lo adoran, lo adoran. Imaginemos, Pastor, que estás frente a todo el plantel, formados. Una arenga. Antes de salir. Evangélica, En el evangélica. vestuario antes de salir. Y nos dice, Pastor, tenemos 15 segundos, 20 segundos para salir a la cancha. Un rezo, un pedido, a ver cómo sería. Una arenga evangélica. Vamos todos, vengan conmigo, estamos ahí los veo. Muchachos, vamos con todo. Este es el último mundial de Leo. Somos campeones, no vinimos a ganarla, vinimos a defenderla y el diablo no va a poder. Los contrincantes son el diablo. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que se le aten las piernas en el partido a los contrincantes y gane Argentina en el nombre de Jesús y volvamos a ser campeones. Amén, amén y amén. ¡Vamos, Argentina! ¡Ganá! Ya está. Si no ganamos con eso, no ganamos más. ¡Argentina! Lo mete. Cortame esto para las redes. Es muy bueno. Es muy bueno. El diablo está frente a nosotros. El diablo está atado, muchachos. Por los 90 minutos los de frente son el diablo. Después somos amigos. Ahora son el Satanás. Escuchame, Pastor, ¿con cuántos fuiste? ¿Fuiste con tu familia o con amigos? ¿Con cuántos fuiste? Vine, mirá, está el cuñado ahí. Cuñado, Sí. ahí está el cuñado. Sí. Acá está el cuñado de otro amigo. Mirá, va, toma un mate. Acá toma un mate. Escuchá, Pastor. Pastor, ¿Vos tenés una hija? ¿Tenés un yerno ahí? No, yerno no. Yo tengo hija, tiene 23 años, todavía está soltera, ¿viste? Ok. Gracias a Dios. No, porque quería agarrar. Por ahí llevabas al novio de tu hija, no por mí, porque llevabas al novio de tu hija. Es el otro diablo. Y lo quería agarrar ahí, lo quería agarrar a él. Todavía no. Todavía cuando aparezca, te voy a avisar a hoy al doctor Mor. El próximo mundial ya vas a tener que llevarte un yerno, te aviso. Sí, el próximo sí. Pero escúchame, la nena, una genia, 11 millones de seguidores. Quieran, te la mando acá. 11 millones de seguidores, número 1. Sí. Cantan el fanfest de FIFA oficial ahora. Para FIFA termina Argentina y canta ella. No, es una genia, número 1. ¿En serio? Buscame, ¿cómo se llama? Buscame la hija del pastor para el cierre, ya. Poneme la hija del pastor. Poné en YouTube Music, Spotify, Mambito Ludmila.
Mambito se llama el tema. Mambito Terminamos Ludmila. todos bailando. Escuchá, Mambito se llama el tema y es de Ludmila. ¿Llevaste a tu mujer, a tu hija, las mujeres de la familia fueron también al mundial o no? No, ¿sabés que vinieron mis suegros de vacaciones? Viste que nosotros vivimos en Miami. Sí. Se quedaron un mes, entonces lo dejé ahí y digo, quédense acá. Hermoso. Encima Ludmila tengo mucho laburo. No, y Ludmila tiene que quedarse en el fan fest oficial de FIFA. Entonces lo dejé a todos allá y yo me voy a los partidos, ¿me entendés? Perfecto. Porque... Ahí la ponemos, ahora la ponemos. ¿La tenemos ya? No, pará. Ya está. ¿Sí? Si no- así la escucha Juan, si no... A ver, Pará, a ver. tíralo, a ver. Tíralo, a ver. Lo maneja el pastor. Tranquilo, que esto El por diablo suerte no quiere que salga. es streaming. Satanás, de No, los pastor, controles. no. Acá al diablo le cerramos la puerta antes de que... Amén, así es, Escucha, hermano. Ahí no escucha. entra. No sabía que venías, pero menos mal llegaste. Ahí va, muchachos, vamos con la palma, vamos, Argentina. Pero la despertaste, te vi pasar, no pude evitar el trago en mi mano y tú me hicieron temblar. Y yo que vine a portarme bien, ahora estoy aquí cambiando de papel. Vos con esa cara de yo no sé, te juro, baby, que no me aguanté. Que arranca, Y escucha. ahora quiero que me bailes toda la noche. Tú sabes, baby, que esta vamos a noche bailar a los argentinos. que se nos haga tarde. Tú me conoces, tú solo fluyes que mi mano no responde. Yo que vine a portarme bien, ahora estoy aquí Buenos días. cambiando de papel. Vos con esa cara de yo no sé, te juro, baby, que no me aguanté. No eres lo que busco, pero sí lo que Bien, ¿Te gusta? Bueno, eso canta ante 20.000 personas en Miami, en el Bayside, en el fanfest oficial de FIFA. Yo también trabajo en FIFA, así que va a explotar si Dios quiere. Escuchame, Sí. te mandamos un beso grande, nos quedamos para el cierre con Juan y nos vamos a volver a comunicar, si Dios quiere, la semana que viene. Te mandamos un beso. Claro que Y sí, gracias claro por que la sí, buena cuando onda, quiera. querido. Gracias a ustedes, Dios le bendiga. Chao, chau. éxito. Chao, nos vemos. Aguanta Argentina. Chao. Bueno, Juan, cerrame. Nos tenemos que- Bueno, hoy 10 de la noche, por las dudas, lo pueden ver, ¿vieron? Sí. Sport. Flow. Claro, el Flow también. Sí. Sí. Y por radio también, aquellos que tienen que elaborar o que están en la calle, manejando, yendo en la ruta, qué sé yo, también lo tenemos. Hoy va a ser tremendo. ¿Dónde estás ¿eh? instalado vos, Juan Sí. Martín? ¿Dónde estás instalado vos? ¿Cómo? ¿Vos dónde estás instalado? No, yo estoy acá en Buenos Aires, para Ok, Tenis ok, Sport, ok, pero ok, desde ok, Buenos ok. Aires. Ok, perfecto. En Constitución, muchachos. El queridísimo barrio Constitución. ¿Y con quién le vas a...? Bueno, nada, vas a estar ahí. No, yo a la noche no me toca a la mañana, recién terminamos el aire, así que lo veo en familia. Hoy es en familia. ¿Querés arriesgar un resultado? Ganamos, en todos los PRODES le 2-1, puse 2-0 a hay Argentina. hay mucho 2-0, ¿En 2-0. los PRODES le pusiste 2-0 a Argentina? Sí. ¿Apostás? Sí, ¿Apostás 2-0. online? No, pero sí, viste, varios con amigos y el PRODE del famoso ML que salió por todos lados del mercado, bueno, ahí también me metí, creo que nos enganchó todo. A todos. Bueno. Chao, Juan, gracias, Chao, querido. Chao, Los- Juano. Los viernes a Chao las 6 de Javi, la tarde. chao Claudio, Viernes a las Matías, 6 de un la tarde. abrazo. Un abrazo. Sí, viernes 6 de la tarde, Playstream. Acá. Gracias, Juan. Bueno, vamos. Impresionante el pastor, ¿eh? Una energía del pastor, bienvenido. Contra el diablo. Quiero agradecerles con la nota con la mamá de Bastian. La verdad fue un notón. Hay que hacer unos cortecitos de eso. Hay que hacer un cortecito del pastor. Así que nada. Buen programa para. Muy buen ¿Que gane programa. Argentina? Hoy lo siguió mucha gente también. Sí, es cierto. Sí, señor. Que gane Argentina. Va a ganar Argentina. Martes que viene nos vemos. Nos reencontramos el Vamos martes a las estar 10 de la bien. mañana. A las 10 de la mañana. Aquí, punto de quiebre. Poner el tema.